El millonario llegó a casa y encontró a su prometida expulsando a la empleada. Pero antes de que ella saliera, su hija corrió y la abrazó, suplicándole que se quedara. Lo que él descubrió después fue impactante. Julián no pensaba volver a casa hasta el día siguiente, pero la junta en Monterrey terminó antes de lo planeado. Cerró el trato, se despidió rápido de todos y tomó el primer vuelo de regreso a la Ciudad de México. Lo único que quería era llegar a su casa, ponerse algo cómodo y ver una película con su hija Valentina. Durante el camino, le mandó un mensaje a su novia, Paola, pero no recibió respuesta. Pensó que estaría ocupada o que ya habría salido. Nada raro. Era viernes, y a veces ella se iba a cenar con sus amigas sin avisar. No le molestaba, aunque últimamente notaba que pasaba más tiempo fuera que en casa. Cuando entró a la mansión, no dijo nada. Quería sorprender a su hija. Dejó su maleta en la entrada, se quitó el saco y caminó directo hacia la sala. Al cruzar el pasillo escuchó voces. No eran risas ni conversaciones normales. Sonaban tensas. Se detuvo por un momento. La voz de Paola se escuchaba molesta, como cuando discutía con alguien. Luego oyó la voz de Laura, su empleada de confianza, la que había trabajado para él durante más de 5 años. Siempre puntual, siempre respetuosa, siempre cuidando a Valentina como si fuera suya. Pero su voz esta vez no sonaba tranquila. Estaba quebrada, como si estuviera tratando de explicarse mientras contenía el llanto. Julián avanzó sin hacer ruido y dobló por el pasillo. Ahí, en medio de la sala, vio la escena que no se esperaba. Paola estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio en la cara. Laura tenía una bolsa en la mano y el uniforme un poco arrugado. A su lado, una pequeña maleta. Parecía estar a punto de irse. La cara de Paola cambió cuando lo vio entrar. Julián no dijo nada al principio. Se quedó parado, viendo a las dos. Laura bajó la mirada y Paola sonrió, pero no fue una sonrisa real. Fue de esas que uno pone cuando se siente atrapado. Paola fue la primera en hablar. Dijo que no esperaba verlo tan pronto, que no sabía que ya había llegado. Julián no respondió su saludo, solo preguntó qué estaba pasando. Paola, sin soltar su pose de superioridad, le explicó que había tenido que despedir a Laura porque había encontrado ciertas cosas raras. No especificó qué cosas. Dijo que era mejor no hablarlo frente a la niña, aunque Valentina no estaba ahí. Laura, por su parte, no dijo nada. Solo apretó los labios y asintió con la cabeza, como si ya lo hubiera aceptado. En ese momento, la voz de Valentina rompió el silencio. Venía bajando corriendo por las escaleras, con una muñeca en la mano. Al ver a Laura, gritó su nombre y se lanzó a abrazarla con fuerza. La niña no entendía lo que pasaba, pero sabía que algo no estaba bien. Le preguntó por qué tenía la maleta. Laura se agachó y la abrazó, pero no pudo decirle nada. Solo cerró los ojos y la sostuvo fuerte, como si no quisiera soltarla. Julián sintió que algo se le atoraba en el pecho. Su hija estaba llorando, abrazada a la mujer que la había cuidado durante años, mientras su novia la miraba como si nada. Algo no cuadraba. Paola trató de intervenir. Dijo que ya era hora de que Valentina aprendiera a no encariñarse tanto con las empleadas, que Laura había cruzado ciertos límites y que eso no era sano para la niña. Julián giró la cabeza hacia ella con una mirada que la hizo callarse. Luego se agachó, puso una mano sobre el hombro de Laura y le pidió que no se fuera. Le dijo que quería hablar con ella primero. Laura dudó un momento, pero asintió. Paola, por primera vez en mucho tiempo, pareció nerviosa. Preguntó si no confiaba en su juicio. Julián no respondió. Solo tomó la mano de su hija y le dijo a Laura que fueran a la oficina. Paola se quedó sola en la sala, con la cara dura, mordiéndose los labios. Julián no la miró. Lo único que le importaba en ese momento era entender qué estaba pasando de verdad. Dentro de la oficina, Laura se quedó parada cerca de la puerta. No quería sentarse. Julián le ofreció agua, pero ella negó con la cabeza. Él se sentó tras el escritorio y le pidió que le explicara todo desde el principio. Laura respiró hondo. Con voz temblorosa, dijo que no sabía bien por qué Paola la había despedido, que durante meses había sentido que la trataba diferente, con desconfianza, como si la estuviera vigilando, que una vez incluso la acusó de coquetear con él cuando él no estaba. Julián abrió los ojos, sorprendido. No lo podía creer. Laura dijo que siempre había sido respetuosa, que nunca había cruzado ninguna línea, que cuidaba a Valentina como si fuera su hija, pero que sentía que Paola no soportaba verla cerca de la niña ni de él, que varias veces le hizo comentarios hirientes, que incluso había intentado cambiarla de turno para que no coincidiera con Julián, pero como él nunca se dio cuenta de eso,
Ella decidió aguantar. Pensó que pasaría, pero no pasó. Julián la escuchó en silencio. No interrumpió. Al final, le preguntó por qué no le había dicho nada antes. Laura bajó la mirada y respondió que no quería causar problemas, que no quería parecer chismosa ni meterse en la relación de él. Pero ahora ya no podía más. Valentina llorando había sido la gota que derramó el vaso. Por eso había aceptado irse sin decir nada, pero ver llorar a la niña la rompió. Julián se quedó callado un momento. Luego se levantó, caminó hacia la ventana y miró al jardín. No podía creer que todo esto estuviera pasando bajo su techo, y él ni cuenta se había dado. Paola, la mujer que decía quererlo, había corrido a la persona que más había estado para su hija, y no por una falta grave, sino por celos, por inseguridad, por egoísmo. Esa noche, el ambiente en la casa cambió por completo. Valentina no quería dormir si no era con Laura, pero Laura ya no quería quedarse. Dijo que necesitaba espacio, que pensaba buscar trabajo en otro lugar. Julián no insistió, pero le pidió que se tomara un par de días antes de tomar una decisión. Paola no volvió a salir de su habitación. Cerró la puerta y no dijo nada más. Julián tampoco fue a buscarla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no la necesitaba ahí. Lo único que tenía en la cabeza era el abrazo de su hija, la cara rota de Laura y esa pregunta que no podía sacarse de encima. ¿Cuánto tiempo llevaba ignorando lo que tenía justo enfrente? Laura no durmió esa noche. Se quedó en el pequeño cuarto de huéspedes que Julián le ofreció, pero no tocó la cama. Se sentó en la orilla, con los brazos cruzados, mirando la maleta que había empacado con prisas unas horas antes. Le daba vueltas a todo lo que había pasado. Le dolía la cabeza, el pecho y el orgullo. No sabía si haberse quedado había sido un error. Lo único que la detenía era Valentina. Esa niña era como parte de ella, aunque no llevaran la misma sangre. Había estado a su lado desde que apenas empezaba a hablar, y ahora verla llorar así le había desgarrado el alma. Mientras tanto, Julián bajó a la cocina en silencio. Preparó café sin hacer ruido, como si el simple sonido de la cafetera pudiera molestar a alguien. No dejaba de pensar en Paola, en cómo había reaccionado, en lo poco que le importó el llanto de Valentina. Todo le parecía confuso, pero lo que más lo inquietaba era su propia ceguera. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Volvió a recordar los días en que Paola empezó a quedarse más tiempo en la casa. Al principio todo parecía ir bien, pero poco a poco, ella fue tomando control de cada rincón. Opinaba sobre el menú, el orden de los cuartos, hasta sobre la forma en que Laura vestía para trabajar. En su momento no lo notó como algo serio. Pensó que era normal, que ella solo quería ayudar. Ahora lo veía con otros ojos. Cuando amaneció, Julián subió a ver a Valentina. La encontró despierta, abrazando su peluche favorito y con la carita hinchada de tanto llorar. Se sentó en la orilla de la cama y le acarició el cabello. La niña le preguntó si Laura se iba a quedar. Él le dijo que todavía no sabía, que eso dependía de ella. Valentina bajó la mirada y no dijo más. Julián sintió que tenía que hacer algo. No podía dejar que la vida de su hija se desarmara por los caprichos de una persona que ni siquiera mostró interés en consolarla. Al salir de la habitación, Julián fue directo al cuarto de huéspedes. Tocó la puerta con cuidado. Laura abrió con el rostro pálido, ojeras marcadas y una expresión que no había visto en ella antes. Le ofreció desayunar juntos, pero ella dijo que no tenía hambre. Él insistió. Le pidió solo unos minutos, que no era una invitación formal, solo quería hablar. Laura aceptó con un leve movimiento de cabeza. Bajaron a la cocina. Julián preparó pan tostado y huevos. Ella se quedó sentada, en silencio. No tocó la comida. Tomó un poco de té, nada más. Él habló primero. Le dijo que no sabía cómo disculparse, que nunca pensó que Paola pudiera tratarla así. Laura asintió, sin mirarlo directo a los ojos. Julián notó que algo se rompía en ella cada vez que se mencionaba el nombre de Paola. Le preguntó si había algo más que debía saber. Laura dudó. Luego dijo que no quería meterse en su relación, pero que Paola la hizo sentir como una intrusa desde el primer día, que la trataba con frialdad, con superioridad, que muchas veces la corregía frente a la niña, haciéndola ver como tonta. Julián apretó los dientes. Todo eso había pasado en su casa, frente a sus narices, y él no lo había visto. Laura le dijo que trató de mantenerse al margen, que su único interés era Valentina, que nunca tuvo intención de causar molestias, y que si ahora se iba, era porque ya no podía seguir en un lugar donde la señalaban como si fuera una amenaza. Julián le pidió que no tomara decisiones todavía, que se quedara unos días. Laura volvió a negar con la cabeza. Le dijo que ya había encontrado un cuarto con una tía que vivía cerca, que prefería empezar de nuevo. En eso,
Paola apareció de repente en la cocina. Llevaba el rostro serio, el cabello recogido y una bata elegante. Se paró en la entrada y miró la escena sin decir una sola palabra. Julián la vio, pero no se movió. Laura sí. Se levantó despacio, tomó su maleta y dijo que ya se iba. Paola cruzó los brazos y dijo que le parecía bien, que ya era hora. Julián le pidió a Paola que se callara, que no era momento de comentarios. Laura se limitó a decir que agradecía todo, pero que ya había tomado su decisión. Julián se levantó, pero no alcanzó a decir nada más. Valentina bajó corriendo las escaleras. Al ver a Laura con la maleta, se detuvo en seco. Luego gritó su nombre y corrió hasta ella. La abrazó con fuerza, tan fuerte que Laura tuvo que arrodillarse. La niña le rogó que no se fuera, que no la dejara. Paola intentó intervenir, pero Julián la detuvo con una mirada firme. No iba a permitir otra escena como la de la noche anterior. Laura temblaba. Con una mano acariciaba la cabeza de la niña, con la otra apretaba el asa de la maleta. Le dijo con la voz entrecortada que tenía que irse, pero que siempre la iba a querer mucho. Valentina lloraba desconsolada. Julián se agachó y abrazó a ambas. Fue un momento duro, de esos que se quedan grabados para siempre. No era justo, ni para Laura, ni para Valentina, ni para él. En ese instante, Julián tomó una decisión. No iba a dejar que su hija creciera en un ambiente lleno de mentiras y manipulación. Laura salió de la casa sin mirar atrás. Valentina corrió a su cuarto llorando y se encerró. Paola subió también, sin decir palabra. Julián se quedó solo en la sala, con un silencio tan pesado que parecía tener vida propia. Se sentó en el sillón y se quedó ahí, sin moverse, sin saber qué hacer. Solo pensaba en una cosa: ¿cómo se había llegado a ese punto? Esa misma tarde, Julián mandó llamar a su abogado. Le pidió que investigara a Laura, pero no porque dudara de ella. Quería saber por qué una mujer tan capaz había aceptado un trabajo de empleada doméstica. Quería entender su historia, más allá de lo que ella le había contado. Tenía la sensación de que había mucho más detrás, algo que no estaba viendo. El abogado no hizo preguntas, tomó nota y dijo que se encargaría de todo. Pasaron las horas. La casa se sentía vacía sin Laura. Las rutinas cambiaron de golpe. Nadie preparó la cena. Nadie ayudó a Valentina con la tarea. Paola no salió de su cuarto en todo el día. Julián no la fue a buscar. No tenía ánimos para discutir. Solo se asomó al cuarto de su hija. Le dio un beso en la frente y le dijo que todo iba a estar bien, aunque ni él mismo estaba seguro de eso. Esa noche, mientras el silencio se apoderaba de cada rincón de la mansión, Julián entendió que algo tenía que cambiar y que, tal vez, el problema nunca fue Laura. Paola bajó a desayunar hasta el mediodía. Iba vestida como si nada hubiera pasado. Blusa de seda, pantalón ajustado, el cabello lacio perfecto. Llevaba el teléfono en la mano, como siempre, revisando mensajes que parecían más importantes que cualquier persona frente a ella. Julián estaba en la cocina, tomando café. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Había dormido poco, pero suficiente para tener claro lo que necesitaba hacer. Ella se sentó frente a él, con una sonrisa forzada. «Buen día», dijo. Julián respondió con un leve «hola», sin emoción. Paola notó el tono, pero no dijo nada de inmediato. Empezó a servirse fruta como si fuera una mañana cualquiera. El ambiente estaba tenso, demasiado callado. A los pocos segundos, ella fue directa. «¿Qué pasa?», preguntó con tono de víctima. «¿Estás molesto conmigo?». Julián dejó la taza sobre la mesa con calma. La miró fijo. Le preguntó si de verdad pensaba que no pasaba nada. Paola respondió con otra pregunta. «¿Estás hablando de lo de ayer?». Él asintió. Entonces ella se acomodó en la silla, tomó aire y empezó a hablar como si hubiera estado ensayando su discurso. Dijo que Laura era una buena trabajadora, pero que últimamente había estado extraña, que no la respetaba, que le contestaba de forma grosera, que hacía cosas sin consultar. Agregó que más de una vez la escuchó hablarle a Valentina como si fuera su madre, como si la estuviera reemplazando, y que eso no le parecía sano. Julián no dijo nada al principio, solo escuchaba. Paola continuó. Dijo que había encontrado mensajes raros en el celular de Valentina, grabaciones de voz de Laura cuando él no estaba, que no le parecía normal tanta cercanía entre una empleada y la niña. Julián frunció el ceño. «¿Grabaciones?», preguntó. Paola se puso nerviosa, como si no esperara que le pidiera detalles. Dijo que no las tenía en ese momento, pero que estaba segura de lo que había visto, que no se trataba de celos, sino de una situación incómoda, que ella solo actuó por el bien de todos. Entonces Julián le preguntó directo:
¿Te molesta que Laura sea bonita? Paola se quedó congelada. Se rió nerviosa y dijo que esa pregunta no tenía sentido, pero él insistió. Le dijo que desde que Laura entró a trabajar, siempre había cumplido, siempre había sido respetuosa, que Valentina la adoraba, y que si la única razón para despedirla eran los celos, entonces eso sí era un problema. Paola se cruzó de brazos. Le preguntó si acaso la estaba acusando de algo. Julián respondió que no estaba acusando, solo quería entender, porque hasta ese momento, todo lo que ella decía eran cosas sin pruebas, cosas vagas, nada concreto. Paola levantó la voz un poco. Dijo que ya veía por dónde iba todo, que seguramente Julián también se había encariñado con la empleadita, que por eso estaba tan molesto. Eso encendió una chispa. Julián se levantó de su silla con calma, pero con una mirada que decía mucho. Le dijo que lo que más le dolía no era el despido, sino cómo lo hizo, que ni siquiera le consultó, que no pensó en Valentina, que todo fue a sus espaldas, como si él no tuviera derecho a opinar en su propia casa. Paola trató de defenderse, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Se notaba arrinconada. En ese momento entró Valentina a la cocina. Traía el pijama arrugado, el cabello despeinado y cara de sueño. Al ver a Paola, se detuvo. No dijo nada. Fue con Julián. Lo abrazó por la cintura y le pidió leche con chocolate. Julián la cargó y la sentó en la mesa. Mientras calentaba la leche, Paola la miraba sin decir nada. La niña no la miraba a ella. No le hablaba. Y eso, para Paola, fue peor que cualquier reclamo. Después del desayuno, Julián acompañó a Valentina a ver una caricatura. Paola los observó desde lejos. Quiso acercarse, pero la niña se alejó. Fue ahí cuando entendió que las cosas no iban a volver a ser como antes. Laura había dejado huella, más de la que ella estaba dispuesta a aceptar. En la tarde, Julián salió a caminar por el jardín con su hija. Le preguntó si quería que buscaran a Laura. La niña asintió con los ojos llorosos. Dijo que Laura era buena, que la cuidaba, que le leía cuentos antes de dormir. Julián le prometió que haría lo posible por hablar con ella. Valentina le sonrió débilmente. Fue la primera vez que sonrió desde que todo comenzó. Mientras eso pasaba, Paola hablaba por teléfono con su hermano Mario. Le contaba todo, pero con una versión muy diferente. Decía que Julián se estaba dejando manipular, que la empleada se estaba metiendo donde no debía. Mario, siempre protector con ella, le dijo que no se preocupara, que si Julián no reaccionaba, él se encargaría de abrirle los ojos. Paola colgó con una sonrisa. No pensaba rendirse tan fácil. Esa noche, Julián se sentó solo en su oficina, encendió su laptop y revisó algunas fotos viejas. Ahí estaba Laura, en cumpleaños, en Navidad, en momentos importantes de su hija, siempre en segundo plano, pero siempre presente. Se dio cuenta de que había construido una vida sin verla realmente. Una vida donde las personas que de verdad importaban eran las que menos ruido hacían. Mandó un mensaje corto al abogado. ¿Alguna novedad sobre lo que pedí? El abogado respondió, mañana te doy todo. Julián cerró la computadora, se sirvió otro café y se quedó ahí, pensando. Sabía que no podía echar el tiempo atrás, pero sí podía arreglar las cosas antes de que se pudrieran por completo. Paola, en su habitación, veía su reflejo en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía insegura, no por la ropa, ni por el maquillaje, sino por algo que no sabía cómo controlar, el rechazo. Esa casa que antes sentía suya, ahora le parecía ajena. Valentina la evitaba. Julián ya no la miraba igual. Y Laura, sin estar, seguía presente en cada rincón. El domingo amaneció nublado. Desde temprano se escuchaban truenos a lo lejos, y las ventanas se empañaban por la humedad. Julián despertó con una sensación rara en el pecho. No era tristeza, tampoco enojo. Era como si algo se hubiera roto dentro de él, y apenas empezara a notarlo. Se levantó sin hacer ruido. Fue a ver a Valentina, que seguía dormida, abrazada a su peluche y con los ojos todavía hinchados. Le acarició el cabello con cuidado para no despertarla. Bajó a la cocina, preparó café y tostadas y se quedó mirando por la ventana. Afuera, el jardín estaba mojado, lleno de hojas que caían con el viento. Paola seguía en su habitación. No se escuchaba nada en todo el piso de arriba, como si la casa se hubiera convertido en una especie de museo frío. Todo parecía detenido. Una hora después, Valentina bajó con paso lento, arrastrando sus pantuflas de unicornio. Tenía cara de no haber dormido bien. Se sentó a la mesa sin decir palabra. Julián le sirvió un vaso de leche con chocolate, como todos los domingos, y se sentó frente a ella. Ninguno hablaba.
Solo se escuchaba la lluvia golpeando los vidrios, hasta que ella, de pronto, dijo algo sin mirarlo. «Papá, ¿ya hablaste con Laura?» Julián se quedó quieto. No quería mentirle, pero tampoco tenía respuestas claras. Le dijo que lo iba a hacer pronto, que quería verla, pero no sabía si ella quería hablar con él. Valentina tragó saliva y dijo bajito que la extrañaba, que la noche anterior soñó que Laura le leía un cuento, el de la princesa que no tenía miedo. Pero cuando despertó, se dio cuenta que ya no estaba. Julián sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Valentina seguía hablando, despacito, pero con firmeza. Dijo que no le gustaba cómo Paola trataba a Laura, que cuando él no estaba, ella le gritaba o la hacía sentir mal, que una vez, cuando se cayó en el jardín y se raspó la rodilla, Paola no la ayudó, fue Laura quien la curó, y que después, Paola le dijo que no llorara como tonta, que no era para tanto. Julián la miraba con atención. Era la primera vez que escuchaba a su hija hablar así, tan segura, como si se le hubiera quitado el miedo. Ella lo notó, y le preguntó si estaba enojado con ella por decir todo eso. Él negó con la cabeza, y le dijo que estaba orgulloso, que necesitaba saber la verdad. Valentina le dijo que antes no decía nada porque pensaba que nadie le iba a creer, pero ahora ya no quería guardar silencio, que Laura no se merecía eso. El papá la abrazó, la apretó fuerte, como si ese abrazo fuera lo único que podía arreglar todo. Se quedó así un rato, sin decir nada. Luego le preguntó si quería salir a pasear más tarde, aunque lloviera. Valentina le dijo que sí, pero que antes quería hacer algo, escribirle una carta a Laura. Julián le preguntó si quería que él la ayudara. Ella dijo que no, que quería hacerlo sola. Subió corriendo a su cuarto y sacó una hoja de su cuaderno. Escribió con su letra de niña, medio chueca pero clara. Le decía que la extrañaba mucho, que la casa ya no era la misma sin ella, que la extrañaba en las noches, cuando no podía dormir, y en las tardes, cuando hacían galletas juntas. Le pidió que no se olvidara de ella, y al final dibujó un corazón grande, con su nombre dentro. Cuando bajó con la carta en la mano, Julián la leyó con cuidado. Le dijo que era hermosa y que se la iban a entregar. Valentina le pidió que se la diera a él en persona, que la buscara. Julián asintió. Ya no se trataba solo de un asunto entre adultos, se trataba de su hija, de su mundo, de lo que Paola había destruido sin pensarlo. Más tarde, mientras Valentina veía caricaturas, Julián subió al despacho y buscó entre sus contactos. Encontró el número de Laura, pero dudó. No quería presionarla. Pensó en mandarle un mensaje primero, pero luego decidió que era mejor llamarla. Marcó. Sonó una vez, 2, 3, hasta que contestó. Su voz sonaba apagada, pero tranquila. Julián le preguntó si podían verse, solo para hablar. Laura dudó, pero aceptó. Esa tarde, Julián le dijo a Paola que iba a salir con Valentina. Ella apenas levantó la vista del celular. Preguntó a dónde. Él respondió, «Vamos a ver a Laura». Paola soltó una risa seca y dijo que ojalá la pasaran bien. Julián no dijo más. Agarró las llaves, le puso un impermeable a su hija y salieron bajo la lluvia. Llegaron a una casa pequeña, sencilla, pero limpia. La tía de Laura los recibió con una sonrisa amable. Los hizo pasar. Laura estaba sentada en la sala, con ropa casual y el cabello suelto. Al ver a Valentina, se levantó de inmediato. La niña corrió a sus brazos y la abrazó como si llevara años sin verla. Ambas lloraron. Julián se quedó en silencio. No quería interrumpir ese momento. Valentina le entregó la carta. Laura la leyó con lágrimas en los ojos. Luego miró a Julián. Él le agradeció por recibirlos. Le pidió disculpas por todo lo que había pasado. Le dijo que ahora entendía muchas cosas. Laura solo asintió. Dijo que ya no guardaba rencor, pero que necesitaba tiempo, que le dolía mucho cómo terminó todo. Julián le preguntó si estaría dispuesta a volver, no como empleada, sino para estar con Valentina, tal vez como niñera temporal, solo unas horas al día. Laura dudó. Dijo que lo iba a pensar, que no quería promesas, que quería que todo fuera claro, sin presiones. Julián aceptó. Al salir, Valentina le dijo al oído, «Papá, ¿crees que Laura algún día vuelva a vivir con nosotros?» Julián le respondió que eso dependía de muchas cosas, pero que haría todo lo posible. La niña sonrió, y esa sonrisa, aunque pequeña, fue suficiente para saber que había tomado el camino correcto. Esa noche, al llegar a casa, Paola ya no estaba en su cuarto. Se había ido a dormir a la habitación de huéspedes, según la nota que dejó. Decía que necesitaba espacio. Julián no contestó.
No fue tras ella. Ya no tenía ganas de perseguir nada. Su cabeza estaba en otra parte. Y su corazón también empezaba a moverse. El lunes por la mañana, Paola despertó en el cuarto de huéspedes con la cabeza pesada. No había dormido bien. Se pasó la noche dando vueltas, revisando sus redes, leyendo conversaciones antiguas con Julián y mirando fotos de cuando todo parecía perfecto. Pero en el fondo, sabía que eso ya se había acabado. Aunque él no se lo había dicho con palabras, lo sentía en el ambiente, en sus ojos, en su silencio. Algo dentro de él había cambiado. Se levantó, se dio un baño rápido y bajó con su mejor cara. Se maquilló, se arregló el cabello y se puso uno de sus vestidos favoritos. Pensó que quizá aún podía recuperar terreno si actuaba como siempre, segura, tranquila, sin mostrar debilidad. Pero apenas llegó a la cocina, se encontró con el vacío. La mesa estaba puesta, pero Julián no estaba. Tampoco Valentina. Fue al jardín. Nada. Subió a los cuartos. Silencio. Fue entonces cuando vio una nota pegada en la puerta del refrigerador. Decía: salimos temprano. No nos esperes para desayunar. J. La letra era de Julián. Simple, directa, sin cariño. Sintió una punzada en el estómago. Se sirvió un café y se sentó sola a la mesa, como si fuera una invitada más en una casa ajena. Mientras tanto, Julián y Valentina estaban en una cafetería del centro. Habían pasado primero a la escuela de la niña, donde él habló con la maestra para avisarle que llegaría más tarde. Después de eso, decidieron desayunar juntos antes de ir a la oficina. Fue un momento tranquilo, sin tensión. Julián la veía y no dejaba de pensar en lo mucho que había crecido, no solo en tamaño, sino en carácter, la forma en que habló, cómo se expresó, cómo defendió a Laura, todo eso lo tenía impresionado. Después de dejar a Valentina, Julián fue directo a la oficina. Tenía una reunión con su abogado, quien le traía la información que había pedido sobre Laura. Se encontraron en una sala privada, lejos del bullicio de los empleados. El abogado, un hombre serio y meticuloso, le entregó una carpeta con varios documentos. Lo primero que leyó Julián fue el resumen del currículum de Laura. Ahí decía que había estudiado administración de empresas en una universidad privada, con beca completa, que hablaba inglés fluido y tenía cursos de finanzas y recursos humanos, que trabajó como asistente ejecutiva durante 4 años en una empresa de nivel medio. Luego, de un momento a otro, renunció y desapareció del mapa laboral formal. Lo siguiente fue su entrada como empleada doméstica. Julián levantó la vista, confundido. ¿Y por qué cambió de rumbo así? El abogado le respondió que no había datos claros, pero que al parecer hubo un conflicto fuerte con su anterior trabajo. Nada legal, pero sí algo personal. El nombre de la empresa estaba tachado, pero Julián lo reconoció. Era una compañía donde Mario, el hermano de Paola, había trabajado un tiempo. Esa coincidencia le dio una sensación rara. No dijo nada, pero hizo una anotación mental. Más tarde, de regreso en casa, Julián evitó hablar con Paola. Ella intentó acercarse. Le preguntó si quería cenar juntos, si quería ver una película. Julián le dijo que no, que tenía cosas que hacer. Se encerró en su despacho, mientras ella lo miraba de lejos, sintiendo cómo la distancia crecía. Fue esa noche cuando Julián empezó a recordar cosas que había pasado por alto. Detalles, miradas, frases sueltas. Recordó una vez, en una fiesta en la casa, cuando Paola hizo un comentario frente a todos: cuidado con las muchachitas, que a veces saben cómo moverse para quedarse con todo. En ese momento lo tomó como una broma sin importancia. Ahora ya no sonaba tan gracioso. También recordó cómo insistía en que Laura usara uniformes más cerrados, nada de blusas pegadas, nada de maquillaje. Incluso una vez le dijo a Julián que ya no quería que ella fuera quien cuidara a Valentina cuando dormía, que prefería pagar una niñera extra, aunque él se negó. Ahora todo tomaba sentido. La realidad era dura. Paola estaba celosa, no solo por la belleza de Laura, sino por la cercanía que tenía con su hija, y más aún, por la confianza que Julián le tenía a ella. Eso era lo que no podía soportar. No era solo envidia física. Era una lucha de espacio, de control. Al día siguiente, Julián fue al consultorio del terapeuta infantil de Valentina. Quería asegurarse de que todo lo que estaba pasando no afectara más de la cuenta a su hija. El doctor lo recibió con gusto y le agradeció que se preocupara por eso. Después de una charla breve, le dijo algo que lo dejó pensando. Valentina está en una etapa en la que reconoce quién la cuida con amor y quién la ignora. Los niños no son tontos. Ella ya eligió a quien confía. Lo que tú decidas ahora
Va a marcarle el resto de la infancia. Al volver a casa, encontró a Paola en el cuarto de Valentina, tratando de peinarla. La niña se veía incómoda. Apenas la dejaba tocarla. Julián entró y saludó. Le preguntó si estaba lista para irse a la escuela. Valentina asintió. Paola intentó sonreír, pero la niña solo se bajó de la silla y corrió hacia él. Le tomó la mano. Julián la miró con ternura. Luego, sin decir nada, tomó su mochila y salieron. Paola se quedó sola otra vez, sintiéndose invisible. Esa tarde, Paola explotó. Cuando Julián regresó del trabajo, lo esperó en la sala. Tenía el celular en la mano, como siempre. Lo miró con dureza y le preguntó sin rodeos: ¿Estás enamorado de Laura? Julián la miró, sin cambiar la expresión. Le respondió que no estaba enamorado de nadie, pero que sí se había cansado de vivir con alguien que maltrataba a su hija, aunque fuera con palabras. Paola gritó que él nunca la defendía, que siempre le daba la razón a todos menos a ella, que esa casa ya no era su hogar, sino el centro de un juicio donde ella era la culpable de todo. Julián solo respondió: Paola, tú te hiciste a un lado sola, no necesitas que nadie te empuje. Esa noche, Paola agarró una maleta pequeña y dijo que se iba unos días, que necesitaba espacio. Julián no la detuvo, solo le dijo que se tomara el tiempo que necesitara, pero que esta vez, cuando regresara, las cosas ya no iban a ser iguales. Paola se fue sin decir adiós. Valentina lo abrazó fuerte antes de dormir. Le preguntó si Laura iba a volver pronto. Julián le dijo que tal vez sí, que estaban trabajando en eso. La niña sonrió y se quedó dormida en paz. Y en el silencio de esa noche, Julián entendió que la verdad siempre sale. Tarde o temprano, los celos se notan. No importa cuánto se intenten esconder. Esa semana, Julián no dejó de pensar en Laura. Iba a la oficina, hablaba con clientes, firmaba documentos, pero su mente siempre terminaba en ella. No solo por lo que había pasado con Paola, ni por Valentina, sino porque empezaba a sentir una curiosidad que no lo dejaba en paz. ¿Por qué alguien como Laura, con estudios, con preparación, con experiencia, había terminado trabajando en casas? No era que despreciara ese trabajo, para nada, pero algo no cuadraba. Sentía que había una historia detrás que nadie conocía, una historia que ella había enterrado y que tal vez necesitaba ser contada. El miércoles por la tarde, Julián recibió un mensaje de su abogado. Le decía que ya tenía más información sobre el empleo anterior de Laura. Habían encontrado datos que no estaban en los registros normales. Era información más delicada, que no estaba a la vista de todos. Julián le pidió que se la enviara. Cuando abrió el correo, su corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba el nombre de la empresa donde Laura había trabajado antes de llegar a su casa. Una firma de marketing mediana, pero bien posicionada. Había sido asistente de una de las directoras generales. Durante casi 4 años, Laura había tenido acceso a todo: agendas, correos, clientes importantes, presupuestos. Era una posición de mucha confianza. Había cartas de recomendación internas, comentarios positivos de sus compañeros y hasta felicitaciones por su desempeño. Todo iba bien, hasta que renunció de forma repentina. El reporte decía que no hubo motivos claros, solo que, de un día para otro, Laura pidió una cita con recursos humanos y dejó su renuncia firmada. No pidió liquidación, no quiso dar detalles, solo se fue. A los pocos días, su perfil de redes fue eliminado, cambió de número y desapareció del radar. Lo más raro era que, al mismo tiempo, otro empleado de esa empresa también renunció, un tal Mario Sandoval. Julián tragó saliva al leer ese nombre, el mismo nombre del hermano de Paola. No podía ser coincidencia. Siguió leyendo. Había mensajes cruzados, capturas de correos internos, y uno en particular que le llamó la atención. Era un correo enviado desde la cuenta de Mario al departamento de finanzas. Decía algo como: no es conveniente que cierta información siga pasando por manos de personas que no entienden cómo funcionan los negocios. Aunque no mencionaba a Laura directamente, estaba claro que era sobre ella. 2 semanas después de ese correo, ella se fue. Julián cerró el archivo y apoyó los codos sobre el escritorio. Se frotó la cara con fuerza. Ya no sabía si lo que sentía era enojo, tristeza o culpa. Lo único claro era que Laura había tenido una vida muy distinta a la que él conocía. Había pasado por algo fuerte, algo que la había empujado a empezar de cero, y lo había hecho en silencio, sin victimizarse, sin contarle a nadie. Él pensó en llamarla de inmediato, pero se detuvo. Tenía que hablar con ella, sí, pero no con prisa.
No quería que sintiera que estaba investigando su vida como si fuera una criminal. Tenía que hacerlo bien. Esa noche, después de cenar, Valentina le pidió a Julián que le contara una historia. Él se la inventó en el momento. Le habló de una mujer fuerte que había perdido todo, pero que volvió a empezar desde abajo, sin ayuda, sin hacer ruido. Una mujer que cuidaba a una niña con todo su corazón. Valentina lo miraba como si ya supiera de quién hablaba, pero no dijo nada. Solo se acurrucó en sus brazos y se quedó dormida. Al día siguiente, Julián fue a buscar a Laura. Le mandó un mensaje antes, avisándole que quería verla. Ella aceptó encontrarse con él en un café cerca de la casa de su tía. Fue un lugar sencillo, con mesas de madera y olor a pan recién hecho. Laura llegó puntual, con ropa sencilla pero impecable. Llevaba el cabello recogido y una mirada tranquila, aunque se notaba que por dentro tenía dudas. Se sentaron frente a frente. Julián fue directo, sin rodeos. Le dijo que había investigado su pasado porque necesitaba entender, que no lo hizo por desconfiar, sino porque sentía que había algo más detrás de todo lo que había pasado. Laura no pareció molesta, solo asintió con la cabeza. Luego suspiró y empezó a hablar. Le dijo que sí, que había trabajado en esa empresa, que todo iba bien hasta que empezó a recibir insinuaciones del hermano de su jefa, Mario, que al principio fue sutil, con cumplidos incómodos, con miradas, con pretextos para quedarse solos, pero con el tiempo se volvió más directo. Que una vez, en una fiesta de la empresa, él intentó besarla a la fuerza. Ella lo empujó. Nadie más vio, pero él lo tomó como una humillación. Después de eso, empezaron los problemas. Cambios de horario, correos que no le llegaban, rumores en la oficina. La directora, que era hermana de Mario, no le creyó. Dijo que Laura estaba exagerando, que no podía culpar a alguien sin pruebas. Le quitaron funciones, la fueron apagando poco a poco, así que decidió irse. No quería pelear, no quería que eso la marcara, solo quería desaparecer. Julián la escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Le preguntó por qué nunca le dijo nada antes. Laura le respondió que él nunca lo preguntó, que en su mundo nadie espera que la gente que limpia tenga una historia, que es más fácil pensar que llegaron ahí por necesidad, por falta de oportunidades, pero a veces no es así. A veces se elige ese camino porque el otro se vuelve imposible. Se hizo un silencio largo entre ellos. Julián la miró a los ojos. Le dijo que lamentaba no haberla visto antes, que ahora entendía muchas cosas. Laura le dijo que ya no le guardaba rencor a nadie, que con Valentina había encontrado algo más valioso que cualquier título o puesto, cariño real, y que eso no se compra. Antes de irse, Julián le pidió una cosa, que regresara, no como empleada, no como niñera, que regresara a su vida, al menos de a poco, que su hija la necesitaba, que él también, aunque todavía no supiera en qué forma. Laura no respondió de inmediato. Le dijo que necesitaba tiempo, pero que, por primera vez en años, tenía ganas de volver a confiar. Se despidieron con una sonrisa suave, de esas que no prometen nada, pero lo dicen todo. Julián se quedó sentado un rato más, mirando su taza de café vacía. Afuera llovía otra vez. Y por alguna razón, esa lluvia no se sentía como una tormenta, sino como un comienzo. Esa noche, Julián no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, miró el techo durante horas y revisó una y otra vez el mensaje que tenía guardado en su celular. El último que le había mandado Laura antes de despedirse en el café. Gracias por escucharme. No fue fácil contar eso, pero me hizo bien. Solo eso. Simple, corto, pero le decía tanto. Le hablaba de dolor, de vergüenza, de valentía y también de confianza, porque ella se la había jugado al abrirse, y él, ahora, sentía una responsabilidad que no sabía cómo manejar. A las 7 de la mañana, ya estaba vestido. Bajó a preparar el desayuno para Valentina, quien bajó unos minutos después, medio dormida, pero con una sonrisa apenas lo vio. Julián le preparó hot cakes en forma de corazón, como Laura solía hacerlos. La niña los miró con nostalgia y le preguntó si ella iba a volver pronto. Julián le dijo que sí, que estaban hablando. Valentina no dijo más, solo comió en silencio, con esos ojitos que parecían entender mucho más de lo que decía. A media mañana, mientras estaba en la oficina, Paola le escribió. Era el primer mensaje desde que se había ido. Solo decía, ¿podemos hablar? Julián la dejó en visto por un rato. Pensó si valía la pena. Al final respondió, sí, dime cuándo. Paola le propuso verse en su departamento esa misma tarde. Julián aceptó.
Sabía que esa conversación tenía que pasar tarde o temprano, y prefería hacerlo de una vez. Cuando llegó, Paola ya lo esperaba con un vino abierto sobre la mesa. Se había arreglado como si fuera una cita. Vestido corto, perfume fuerte, labios rojos. Julián entró serio, sin emoción. Se sentó en el sillón sin tocar la copa. Ella se acomodó frente a él y sonrió como si nada estuviera mal. Le preguntó cómo estaba. Él no respondió la cortesía. Fue directo. ¿Por qué nunca me dijiste que Laura conocía a tu hermano? Paola abrió grande los ojos, pero solo por un segundo. Luego se recompuso y fingió sorpresa. Dijo que no tenía idea, que tal vez coincidieron en alguna parte, pero que nunca le dijeron nada. Julián la miró con desconfianza. Le dijo que había investigado, que sabía que Mario trabajó en la misma empresa que Laura, y que justo después de que ella denunció un comportamiento inapropiado, él se fue también. Paola cambió el tono. Dijo que Laura estaba exagerando, que seguramente inventó todo eso para hacerlo quedar mal a él, y a su hermano también. Julián negó con la cabeza. Le dijo que ya no le creía, que la versión de Laura no tenía sentido para ser mentira, que nadie inventa una historia así con tanto detalle, solo por despecho. Paola alzó la voz. Le dijo que él siempre había tenido una debilidad por las mujeres, que se hacen las víctimas, que era demasiado bueno, demasiado confiado, y que esa era su mayor debilidad. En ese momento, Julián se levantó. Le dijo que no estaba ahí para discutir, sino para dejar algo claro. Ya no confiaba en ella, que podía vestirse bonito, sonreír y decir lo que quisiera, pero ya no le creía. Paola lo miró con rabia. Se le fue encima con reclamos. Le dijo que no se valía, que ella había estado a su lado cuando más lo necesitó, que lo acompañó cuando murió su esposa, que él no era nada cuando ella lo conoció. Julián se quedó helado. Le dolió esa frase como un golpe. Le recordó que él ya era un empresario hecho cuando ella apareció, que lo conoció viudo, sí, pero no destruido, que el amor que le ofreció fue sincero, pero que ahora todo se había vuelto control, manipulación y celos. Paola se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no había vuelta atrás. Le pidió otra oportunidad. Le dijo que podían empezar de nuevo, que fueran a terapia de pareja. Julián la miró con tristeza. Le dijo que eso ya no iba a servir, que había cosas que se rompieron para siempre. Antes de irse, Paola le dijo algo que lo dejó pensando. Le preguntó si ya estaba enamorado de Laura. Julián no supo qué decir. No era algo que hubiera pensado en voz alta, pero tampoco podía negarlo del todo. Salió sin responder, cerrando la puerta con suavidad, pero con decisión. Esa noche, mientras cenaba con Valentina, recibió un mensaje de Laura. Solo decía: «Podemos hablar mañana. Me gustaría contarte algo que no dije antes». Julián respondió de inmediato que sí. Se quedaron en silencio un momento. Él mirando el teléfono, ella del otro lado, tal vez dudando si había hecho bien en escribir. Al día siguiente, se encontraron en el mismo café. Laura estaba más seria que la vez anterior. Llevaba una carpeta en la mano. Julián le preguntó si estaba bien. Ella asintió. Le dijo que había algo que no le contó antes, porque no sabía si confiar completamente, pero que después de todo lo que él hizo, se dio cuenta de que tenía que hablar. Abrió la carpeta y le mostró una copia de una denuncia que nunca se presentó. Era una carta firmada por ella, dirigida al área legal de la empresa, donde detallaba todo lo que había vivido con Mario. Acoso, manipulación, amenazas. Nunca la entregó. Dijo que se asustó, que temía que nadie le creyera, que la acusaran de buscar atención o de arruinarle la vida a alguien con poder. Por eso prefirió irse. Pero ahora, viendo cómo las cosas se conectaban, entendía que no podía seguir callando. Julián leyó el documento con cuidado. Le dijo que eso no tenía que guardárselo más, que si quería, él podía ayudarla a presentar la denuncia ahora, aunque ya no trabajara ahí. Laura dijo que lo pensaría, que lo que más quería era que nadie más pasara por lo mismo. Julián la tomó de la mano, por primera vez. Fue un gesto simple, pero fuerte. Ella no la quitó. Hablaron un rato más, de Valentina, de la vida, del miedo. Julián le preguntó si quería volver a trabajar con él, pero no como antes. Quería ofrecerle algo diferente, un puesto como asistente en una nueva área que estaba abriendo en su empresa. Ella se sorprendió. Le preguntó si hablaba en serio. Él dijo que sí, que creía en su capacidad, que no podía dejar que alguien con tanto valor se quedara estancada. Laura no respondió de inmediato. Solo lo miró con una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más que no se atrevió a nombrar. Pero en su mirada había una verdad clara. Estaba empezando a confiar otra vez. Los días siguientes fueron raros.
ni tranquilos, ni caóticos, solo raros. Julián se sentía como si caminara sobre vidrio. Todo lo que pensaba, lo que decía y hasta lo que callaba, giraba alrededor de lo mismo. Laura. No sabía exactamente en qué momento había pasado de ser la persona que ayudaba en casa a ocupar tanto espacio en su mente, pero ahí estaba, con su forma de hablar sin rodeos, con su forma de cuidar a Valentina, con su historia difícil que lo había dejado dándole vueltas a todo. La oferta de trabajo ya estaba hecha. Él no la había presionado, pero en el fondo esperaba que aceptara. Quería verla todos los días, pero no por capricho. Era otra cosa. Se sentía diferente cuando hablaban, como si por fin pudiera ser él, sin fingir nada. Valentina andaba feliz. Desde que supo que Laura estaba pensando en regresar, no dejaba de hacer dibujos para ella. Cada tarde, llegaba de la escuela con una hoja llena de colores. En uno, salían las tres: ella, Laura y su papá. En otro, una casa con flores y corazones. Julián los guardaba todos. No se lo decía a nadie, pero los tenía en un cajón de su oficina. Y mientras todo eso pasaba, el nombre de Mario seguía dando vueltas en su cabeza. No podía soltarlo. Había algo ahí que no le terminaba de cerrar. Que justo fuera él quien tuviera un pasado sucio con Laura. Que justo fuera el hermano de Paola. Que justo ese tipo estuviera siempre metido en asuntos de negocios. Demasiadas casualidades. Entonces Julián tomó una decisión. Citó a Mario en su despacho, con la excusa de revisar un posible proyecto. No le dijo nada a Paola. Sabía que si lo hacía, el encuentro iba a terminar torcido desde el principio. Mario llegó como siempre, con traje caro, sonrisa de medio lado y actitud de saberlo todo. Le chocaba ese tipo. Siempre hablaba como si él supiera más que los demás, como si fuera el único inteligente en el cuarto. Se sentaron a revisar papeles. Hablaron de cifras, de proyecciones, de inversiones, todo muy formal, hasta que Julián soltó la bomba sin aviso. «Oye, ¿tú conociste a una tal Laura Mendoza en tu antigua empresa?» Mario se quedó quieto por medio segundo, solo medio segundo, pero eso fue suficiente para que Julián lo notara. Luego sonrió como si nada. Dijo que el nombre le sonaba, que tal vez era una de las asistentes, pero que no la recordaba bien, que había pasado mucho tiempo. Julián lo dejó hablar. Le preguntó si alguna vez tuvo problemas con ella. Mario levantó una ceja. Dijo que no, que nunca tuvo problemas con ninguna empleada, y que si Laura decía algo distinto, seguramente era una exageración. Julián sintió que se le activaba algo por dentro. Esa forma de decir exageración ya la había escuchado antes. Paola también lo usaba. Era la palabra que usaban cuando querían minimizar lo que alguien sentía, como si todo fuera un invento. Pero él ya no era tan fácil de engañar. Mario siguió hablando como si nada. Dijo que las mujeres hoy en día se sentían atacadas por todo, que ya no se les podía decir ni un piropo sin que armaran un escándalo. Y entonces soltó una frase que lo delató por completo. Laura era muy sensible. Bastaba con mirarla para que se sintiera ofendida. Ahí lo entendió todo. No necesitaba más pruebas. Mario no solo la conocía, sino que había sido exactamente como Laura lo describió. Julián no mostró su reacción. Solo asintió, cambió el tema y cerró la reunión unos minutos después. Mario se fue sin notar nada raro. Creía que había salido bien librado, pero Julián estaba furioso. No lo demostró en la oficina. Mantuvo la calma. Pero en cuanto llegó a casa, se encerró en su despacho. Se sirvió un trago, el primero en semanas, y se sentó a pensar. No podía dejarlo así. No después de todo lo que Laura había vivido. No después de cómo habían querido hacerla ver como la mentirosa, la que se metía donde no debía. Decidió hablar con Paola, no para pelear, sino para que supiera que ya todo estaba claro. La citó en la casa al día siguiente. Paola llegó con esa actitud suya de siempre, como si no pasara nada. Pero en cuanto Julián cerró la puerta de su despacho y le pidió que se sentara, supo que la conversación no iba a ser ligera. «Hablé con tu hermano», le dijo él, directo, sin vueltas. Paola parpadeó rápido. «¿Para qué?» Quería confirmar una sospecha. «Y ya la confirmé», respondió, sin mirarla. Ella no dijo nada. Julián respiró hondo. Laura no mintió. Todo lo que me contó, lo vivió. Y tu hermano no solo lo sabe, sino que se siente orgulloso de eso. Paola bajó la mirada por primera vez. Luego intentó defenderlo. Dijo que Mario era complicado, que a veces decía cosas sin pensar, pero Julián no la dejó continuar. «Ya basta, Paola. No lo cubras más. No es solo su culpa. Tú también lo sabías. Lo sabías desde el principio. Y aún así, hiciste todo para sacarla de nuestra vida. La maltrataste. La hiciste sentirse menos. Y todo, solo por celos». Ella apretó los puños.
¿Y qué? ¿Ahora vas a hacerla tu esposa o qué? No sé qué voy a hacer con Laura, respondió Julián. Pero sí sé que contigo ya no hay vuelta atrás. Paola lo miró con odio. Se levantó de golpe. Lo llamó idiota. Le dijo que iba a arrepentirse, que Laura lo estaba usando, que se iba a dar cuenta tarde, pero ya no le importaba. Julián la dejó hablar. No respondió a los insultos. Solo la vio salir de la casa como se ve una tormenta desde la ventana, sabiendo que, cuando pase, todo va a estar más limpio. Valentina escuchó los gritos desde arriba. Bajó corriendo con la carita asustada. Julián la abrazó y le dijo que todo estaba bien, que ya no iba a haber más peleas en casa. La niña le preguntó si Laura iba a volver. Julián le sonrió y le dijo que sí, que ahora sí, todo estaba en camino de arreglarse. Esa misma noche, le escribió a Laura. Confirmé todo. Gracias por confiar en mí. Ahora me toca a mí estar para ti. Laura respondió con un solo mensaje. Estoy lista. Desde que Julián le escribió a Laura diciendo que estaba con ella, todo empezó a tomar forma. No fue como apretar un botón y que todo se arreglara de golpe, pero sí fue como abrir una ventana después de días encerrado. El aire cambió. La casa, aunque todavía silenciosa, ya no se sentía tan pesada. Valentina volvió a sonreír de verdad, ya no solo por ver dibujos o porque le prometieran cosas, sino porque por fin se estaba cumpliendo lo que ella más quería, que Laura regresara a su vida. Laura volvió poco a poco, no como empleada, ni como niñera. Volvió como lo que realmente era, una mujer capaz, fuerte, con una historia y con un lugar que nadie le había regalado, pero que se había ganado sola. Julián la integró al equipo de una nueva área que estaba formando en su empresa. Nada de favores. Ella entró como cualquier otro, con currículum, entrevista y un contrato claro. Laura aceptó con orgullo. Quería que todo fuera formal, sin confusiones. El primer día de trabajo fue extraño. Algunos empleados la recordaban como la señora que cuidaba a la hija del jefe, y no entendían muy bien qué hacía ahora vestida con ropa ejecutiva, hablando de procesos y logística, pero bastaron unos días para que todos se dieran cuenta de que ella sabía lo que hacía. Su forma de organizar, de resolver, de hablar sin miedo, les ganó el respeto muy rápido. Y Julián, desde su oficina, la observaba con una mezcla de admiración y alivio. Había tomado la decisión correcta, pero no todo fue color de rosa. La tranquilidad duró poco. Mario, el hermano de Paola, no se había quedado quieto. Desde la discusión con Julián en su despacho, algo se le había metido en la cabeza. Sentía que había perdido poder, que lo habían humillado, que lo habían dejado como un tipo cualquiera, y eso, para alguien como él, era imperdonable. Empezó a moverse por debajo del agua, a mandar mensajes disfrazados de consejos, a hablar con empresarios conocidos, a levantar chismes. Sembraba dudas sobre Julián, sobre su juicio, sobre la empresa. Nada directo, todo en voz baja, como si fuera preocupación, cuando en realidad era envidia disfrazada. Un día, uno de los socios le contó a Julián que Mario había dicho en una comida que últimamente se tomaban decisiones con el corazón, no con la cabeza, que hablaba de gente sin preparación que ahora tenía puestos importantes solo por cercanía. Julián supo que se refería a Laura. No respondió. No aclaró nada, pero anotó ese comentario en su lista mental. No pasó mucho para que Mario diera el siguiente paso. Consiguió a un ex empleado de la empresa que había salido por bajo rendimiento y lo convenció para que regresara como consultor externo, justo en el mismo proyecto en el que Laura estaba trabajando. Lo presentó como alguien con experiencia en análisis financiero y lo metió a través de otro contacto. Julián no lo aprobó directamente, pero tampoco lo detuvo. No sabía que detrás venía Mario moviendo hilos. El tipo, que se hacía llamar César, entró con buena cara, amable, sonriente, atento. Pero en menos de una semana, Laura ya sentía que algo no iba bien. Él le hacía demasiadas preguntas, quería acceso a documentos que no le correspondían y tenía una forma extraña de acercarse. No era abierto, no opinaba mucho, pero siempre escuchaba más de la cuenta. Laura se lo comentó a Julián, y él le dijo que lo iba a vigilar. Y tenía razón. Una noche, revisando el sistema de la empresa, Julián notó que alguien había entrado al área de datos estratégicos desde un acceso limitado. No podía ver todo, pero sí cosas sensibles, correos internos, proyecciones, bases de clientes. De inmediato pidió un rastreo, y ahí estaba el nombre, César M. Hernández, el mismo tipo que Mario había recomendado. Al día siguiente, Julián no dijo nada. Quería ver hasta dónde llegaba. César, confiado,
Se metió a la sala de juntas como si nada. Saludó a todos, sonrió, bromeó, pero mientras hablaba, Julián lo observaba en silencio, como un cazador esperando el momento justo. Al final de la reunión, lo detuvo. Le pidió que pasara a su despacho. César puso cara de sorpresa, pero accedió. La charla fue rápida. Julián le mostró las pruebas. Le preguntó qué estaba buscando. El tipo se hizo el ofendido. Dijo que era un malentendido, que seguramente alguien usó su sesión, pero ya era tarde. Julián llamó al equipo de seguridad y delante de todos lo hizo salir de la empresa, sin gritos, sin escándalo, pero con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Esa noche, Julián le mandó un mensaje a Mario. Corto, preciso. No te metas más en mis negocios. Si vuelves a intentarlo, esta vez voy hasta el final. Mario no respondió, pero Julián supo que el mensaje había llegado. Laura se enteró de todo al día siguiente. Le preguntó si era verdad que el hombre había sido enviado por Mario. Julián no lo negó. Le dijo que lamentaba no haberlo detenido antes, pero que ya no iba a pasar otra vez. Laura se quedó callada un momento. Luego dijo algo que a Julián no se le olvidó nunca. Estoy cansada de que este hombre aparezca en mi vida disfrazado de problema. Ya no más. Fue la primera vez que lo vio con rabia. No miedo, no tristeza, rabia, de la que nace cuando uno se cansa de que siempre lo vean como débil. A los pocos días, Laura tomó una decisión. No iba a quedarse callada más. Retomó el documento de denuncia que había escrito años atrás. Lo actualizó. Agregó lo que había pasado ahora, los movimientos de Mario, la manipulación, el intento de infiltración. Fue con una abogada amiga de su tía, y esa vez sí lo firmó. Dijo que ya no quería vivir con esa historia atorada, que era momento de soltarla, pero no en silencio. Julián la acompañó, no como empresario, no como jefe, como alguien que admiraba su valor. Cuando salieron de la oficina de la abogada, Laura respiró profundo, como si al fin hubiera cerrado una puerta. Julián le preguntó cómo se sentía. Ella sonrió y le dijo, como si al fin pudiera caminar sin cargar nada. Y en ese momento, sin planearlo, Julián la tomó de la mano. No por impulso, ni por costumbre. Fue un gesto natural. Ella no la soltó. Después de lo que pasó con César, y la denuncia que Laura por fin se animó a firmar, Julián sintió que algo se acomodó dentro de él, como si todo lo que había estado enredado desde hacía meses, al fin empezara a tomar forma. Pero también entendió que ya no podía seguir viviendo a medias. Tenía que tomar decisiones reales, no solo reaccionar a lo que pasaba. Había evitado muchas cosas por comodidad, por no querer enfrentar conflictos, por miedo a cambiar demasiado rápido, pero ahora ya no podía fingir. La noche después de acompañar a Laura a la oficina de la abogada, se quedó sentado en su estudio hasta tarde. No había música, no había televisión, solo él, una libreta vieja y una taza de café que se enfrió sin que se diera cuenta. Empezó a escribir cosas sueltas. No ideas de trabajo, ni pendientes, sino cosas que sentía y no había dicho, cosas que había guardado por tanto tiempo que ya no sabía si eran suyas o simplemente estaban ahí porque sí. Palabras como paz, verdad, casa, honestidad, volver a empezar, Valentina, Laura. Al día siguiente, fue temprano por Valentina al colegio. Ella salió corriendo como siempre, con la mochila colgando de un solo hombro y una hoja doblada en la mano. Era un dibujo. Él lo desdobló. Salían ellos dos en el jardín de casa, y en medio, Laura, con un vestido largo y el pelo suelto. Mi familia, decía arriba con crayón morado. Julián no dijo nada, solo la abrazó. Ese dibujo le confirmó lo que ya sabía. Esa tarde, en la oficina, citó a Laura en su despacho. Ella llegó con su libreta, creyendo que iban a hablar del nuevo proyecto, pero en cuanto vio la cara de Julián, supo que era otra cosa. Él le pidió que se sentara, cerró la puerta. Se tomó unos segundos para juntar las palabras. Luego habló, sin rodeos. «No quiero que sigas aquí pensando que estás solo por mi hija», le dijo. «Ni por un puesto de trabajo, ni porque te debo algo. Quiero que estés aquí porque tú también lo quieres. Porque esto que estamos construyendo, tú lo sientes igual que yo». Laura se quedó callada. No por miedo, sino porque no se esperaba esa forma tan directa. Julián continuó. «No te voy a decir que estoy enamorado todavía, porque sería injusto decirlo así, de golpe. Pero sí sé que no hay nadie más en quien confíe como en ti, que tu presencia me da calma, que verte me alegra, que escucharte me cambia el día, y que cuando te vas, siento que falta algo. No quiero seguir ignorando eso. Quiero ver qué pasa si caminamos juntos». Laura bajó la mirada, apretó los labios. Tenía las mejillas coloradas.
Le temblaban un poco las manos, pero cuando habló, su voz fue firme. No quiero volver a pasar por algo que me haga desaparecer otra vez. No quiero esconderme por nadie, ni tener que justificar cada paso que doy. Julián se levantó, se puso frente a ella, y le respondió sin dudar: no te voy a esconder, no voy a dejar que nadie más te haga sentir menos. Si vamos a dar este paso, va a ser sin miedo, de frente, con la verdad. Ella lo miró por unos segundos, luego asintió, y no hizo falta decir más. Esa noche Julián fue por Valentina a casa de su mamá. La niña ya sabía que iban a cenar juntos con Laura. Lo que no sabía era que iban a hacerlo no como la señora que cuidaba de mí, sino como alguien especial para su papá. Cuando llegaron al restaurante, Valentina corrió a abrazarla. Laura la cargó en brazos y se saludaron como si no se hubieran visto en meses. La cena fue tranquila. Risas, anécdotas, postres compartidos. No hubo anuncios, ni declaraciones grandes, solo miradas que lo decían todo. Julián sintió, por primera vez en años, que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas, y eso, para él, ya era suficiente. Días después, Julián tomó la segunda gran decisión: vender la casa. No porque tuviera malos recuerdos, sino porque quería empezar en otro lugar, uno que no tuviera restos de lo que fue. Paola se había llevado sus cosas hacía una semana, y aunque no lo dijo abiertamente, sabía que no volvería. Lo último que supo de ella fue a través de un correo donde le pedía disculpas por cómo terminó todo. Decía que ya entendía que lo había perdido mucho antes de que Laura apareciera. Julián no respondió, no por orgullo, sino porque no hacía falta. Empezó a buscar una casa nueva, no muy lejos, pero sí distinta, con menos lujos, con más luz. Una con jardín amplio, donde Valentina pudiera correr, donde Laura pudiera plantar las hierbas que le gustaban, y donde él pudiera construir algo que no se sintiera prestado. A las 2 semanas encontró una, blanca por fuera, con ventanales grandes y un árbol enorme en medio del patio. Era perfecta, no dudó, hizo la oferta y cerró el trato. Esa era la señal que necesitaba para cerrar el ciclo. Cuando le contó a Valentina, la niña gritó de emoción. Le pidió que la dejara decorar su cuarto como quisiera, y cuando le dijo a Laura, ella lo miró con sorpresa. ¿De verdad te vas a mudar? Me voy a mudar, le respondió él, y quiero que vengas conmigo, no por obligación, no como empleada, como parte de esto que estamos armando, paso a paso, sin etiquetas, pero juntos. Laura respiró hondo. Le costó un poco contestar, no por miedo, sino porque era mucho para alguien que había pasado tanto tiempo guardando sus sentimientos. Pero al final, dijo que sí, no con un discurso, ni con lágrimas, solo con esa forma de mirarlo que tenía cuando bajaba las barreras, y con un abrazo largo, tranquilo, donde todo se entendía sin hablar. Esa noche, Julián se quedó despierto hasta tarde, pero no para pensar, sino para disfrutar el silencio, un silencio que ya no pesaba, que se sentía como hogar. Esa semana se sintió como una vida nueva. Aunque todavía no se mudaban, Julián ya pasaba la mayoría del tiempo pensando en cómo sería todo en la casa nueva. Valentina estaba emocionada con elegir colores, muebles, cosas simples como dónde pondría su muñeca favorita o qué lámpara quería para leer cuentos. Laura, en cambio, se tomaba las cosas con calma. No decía mucho, pero observaba cada detalle. Le gustaba saber que nadie la estaba apurando, que podía decidir su lugar con libertad. En la oficina, las cosas iban bien. Laura se había ganado el respeto de todos. Ya nadie la veía como la que antes cuidaba a la hija del jefe. Ahora era una más del equipo. Pero aunque todo parecía estar en orden, Julián sentía que algo estaba en pausa, como si hubiera una conversación pendiente. No sabía exactamente cuál, solo sabía que había algo que Laura no decía, algo que estaba guardado entre líneas, como si todavía tuviera miedo de confiar por completo, y no se equivocaba. Una noche, cuando salieron del trabajo, Julián la invitó a caminar. No querían regresar a casa todavía. Se fueron a un parque cerca del nuevo vecindario, uno con árboles enormes y bancas viejas de madera. Era un lugar tranquilo, sin ruido, perfecto para hablar sin prisa. Caminaban despacio, sin tomarse de la mano, pero tampoco lejos. Había confianza, pero también cierta distancia que ninguno se atrevía a romper del todo. En un momento, Julián se detuvo y miró el cielo. Estaba despejado, con pocas estrellas, pero el aire era fresco. Le preguntó si estaba bien. Laura dijo que sí, pero él no se conformó. Le dijo que notaba que a veces ella se quedaba callada, como si tuviera algo atorado, que no quería presionarla, pero sí quería entenderla mejor.
Laura guardó silencio unos segundos. Luego le dijo que no era fácil para ella hablar de todo, que aunque ya había contado lo que le pasó en su trabajo anterior, había otras cosas que nunca había dicho. Cosas que no tenían que ver con Mario, ni con Paola, ni siquiera con la empresa. Cosas suyas, personales. Julián la miró con atención. No habló, solo esperó. Laura se sentó en una banca. Él se sentó a su lado, en silencio. Ella empezó a hablar despacio, como si las palabras pesaran. «Yo estuve comprometida hace años», dijo sin mirarlo. «Fue antes de llegar a trabajar contigo. Estaba por casarme. Él era bueno, o eso creí al principio. Pero con el tiempo empezó a cambiar. Se volvió frío, duro. Me hacía sentir menos todo el tiempo. Me criticaba la ropa, la forma en que hablaba, hasta cómo me reía. Me alejé de mis amigas, de mi familia, y cuando por fin abrí los ojos, ya estaba metida hasta el cuello». Julián la escuchaba con el pecho apretado. Una noche me dijo que si me iba, nadie más me iba a querer, que era demasiado seria, demasiado común, que sin él no valía nada. Yo le creí. Por un tiempo, sí le creí. Me quedé con él por miedo, por vergüenza, porque no quería que los demás pensaran que había fracasado. Hasta que un día desperté, literalmente. Me vi al espejo y no me reconocí. Me fui sin decirle nada. Me mudé con mi tía y empecé de cero. Ahí fue cuando entré a trabajar contigo. Hizo una pausa larga. Desde entonces me cuesta soltar, me cuesta confiar, porque siempre pienso que en algún momento todo se va a descomponer, que todo lo bonito es temporal. Julián no dijo nada de inmediato. Le tomó la mano con suavidad. Ella no la quitó. «No quiero que te sientas obligada a decirme todo», le dijo él. «Pero tampoco quiero que te sientas sola. Lo que me acabas de contar solo me hace admirarte más, porque con todo eso encima, seguiste adelante, y eso no lo hace cualquiera». Laura respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soltar una lágrima, no por tristeza, sino por alivio. Julián la abrazó, sin fuerza, sin palabras, solo la abrazó. «Yo tampoco soy perfecto», le dijo después, mientras caminaban de vuelta al coche. «Me costó mucho volver a sentir algo por alguien después de que murió mi esposa, y cuando empecé a salir con Paola, pensé que estaba listo. Pero me equivoqué. Me agarré a esa relación como si fuera una tabla en medio del mar. Pero no había amor, solo necesidad». Laura lo miró de reojo. «¿Y ahora? Ahora tengo miedo de perder lo que apenas estoy empezando a entender». Ella le apretó la mano, despacito. «No me pidas que me quede si no estás dispuesto a luchar conmigo, porque si algo aprendí, es que no se puede construir nada si solo uno pone de su parte». Julián asintió. Lo entendió sin necesidad de explicación. Esa noche, después de dejarla en casa, se quedó un rato en el coche, solo, con la cabeza llena de ideas, y ahí fue donde tomó la verdadera decisión. Ya no bastaba con dar pasos pequeños. Si quería que esto funcionara, tenía que dar el salto completo. No solo confiar en ella, también tenía que confiar en sí mismo. Y eso, justo eso, era lo que más miedo le daba. Todo parecía estar avanzando, no perfecto, pero sí firme. Julián y Laura estaban más unidos, más tranquilos. Aún no vivían juntos, pero ya hablaban de eso con naturalidad. Valentina estaba feliz, la empresa iba bien, no había señales de problemas. Todo estaba, al fin, en paz. Pero justo cuando más relajado se sentía Julián, llegó ese tipo de golpe que uno no ve venir, ese que no duele de inmediato, pero que te deja el estómago revuelto y los sentidos alerta. Todo empezó con una llamada corta, desde el número del contador general de la empresa. Julián estaba saliendo de una reunión cuando vio el teléfono sonar. Contestó. Del otro lado, el contador le dijo que algo no cuadraba en los movimientos de una de las cuentas de inversión, que faltaban respaldos, autorizaciones, y que, por protocolo, tenía que informar. Julián no se preocupó demasiado en ese momento. Le pidió que reuniera todos los archivos y lo esperara en su oficina en la tarde. Pero al llegar y revisar los documentos, su expresión cambió. Había transferencias que no reconocía, dinero que había salido de cuentas de la empresa y había terminado en otras con nombres parecidos, pero no idénticos. Algo raro, algo sucio. Lo primero que pensó fue en una filtración. Alguien desde adentro, tal vez César, el tipo que Mario había metido hacía semanas. Pero no, las fechas no coincidían. Esto venía de antes. Se estaban moviendo cosas desde hacía meses, solo que en cantidades pequeñas, bien disimuladas. Ahora que lo veía en frío, era evidente, pero en el día a día, entre tantos números, había pasado desapercibido.
Julián respiró hondo. Le pidió al contador que no dijera nada a nadie por ahora. Luego llamó a su abogado y a su jefe de seguridad interna. En menos de 3 horas, tenían un panorama claro. Alguien había usado accesos de nivel alto para autorizar esos movimientos. Y lo más fuerte, uno de esos accesos estaba a nombre de Laura Mendoza. No dijo nada. No gritó. No acusó. Solo se quedó mirando la pantalla, con el corazón a 1000. No quería creerlo. No podía. Después de todo lo que habían pasado, ¿ella sería capaz de hacer algo así? Su primer impulso fue llamarla, preguntarle directo, pero no lo hizo. Decidió tomarse unas horas para ver todo con calma. Aún no tenía pruebas sólidas, y aunque su nombre salía ahí, sabía que eso podía deberse a muchas cosas. Quiso confiar, pero el peso de la duda ya se había metido en su cabeza. Esa noche, Laura notó que algo andaba mal. Julián estaba distante, más serio, menos cercano. Cenaron juntos, pero no hablaron de nada personal. Él no le preguntó cómo le había ido en su día. Ella tampoco quiso forzar una charla. Se miraban, pero no como antes. Había algo entre ellos, algo frío, algo que no habían sentido en semanas. Al despedirse, Julián la abrazó, pero sin apretarla, como si estuviera desconectado. Laura lo notó. No preguntó, solo lo miró y le dijo: «Si hay algo que necesites decirme, dímelo. No vuelvas a guardarte las cosas». Él no respondió. Subió al coche y se fue. Al día siguiente, su equipo de seguridad descubrió algo más. Las sesiones con acceso a los movimientos habían sido hechas desde una laptop secundaria de la empresa. Esa laptop, según registros, estaba asignada a un asistente anterior que ya no trabajaba ahí, pero por alguna razón seguía activa. Y al revisar los correos y accesos, descubrieron una dirección IP que se repetía en todos los registros, un departamento ubicado en una zona exclusiva de la ciudad, a nombre de una empresa fachada, y detrás de esa empresa, adivina quién estaba: Mario Sandoval. El plan era simple y maldito. Alguien había usado el perfil de Laura dentro del sistema para autorizar las transferencias. Lo habían hecho sin que ella lo supiera, usando una laptop clonada con sus credenciales antiguas, que por error o por manipulación nunca habían sido desactivadas. Y como ella ahora tenía un puesto más alto, con ciertos accesos administrativos, era fácil que quedara como la responsable. Una trampa perfecta. En ese momento, Julián explotó. No en público, no con gritos, pero sí en acción. Llamó al abogado, ordenó una revisión completa de la infraestructura digital de la empresa, pidió acceso legal al sistema bancario y preparó un informe para la fiscalía. Ya no iba a proteger a nadie, iba a ir hasta el fondo, aunque eso lo enfrentara directamente con Mario. Pero antes, necesitaba hablar con Laura, no solo para aclarar todo, sino porque no podía cargar con la duda. Tenía que mirarla a los ojos y saber si, en algún punto, todo había sido mentira. Esa noche, la citó en el mismo café de siempre. Ella llegó a la hora, con la misma calma de siempre, pero apenas lo vio, supo que algo no andaba bien. Julián estaba más serio que nunca. No esperó. Le contó todo desde el principio. Las transferencias, las pruebas, el nombre de ella en los registros, el descubrimiento de la laptop y finalmente, el nombre de Mario. Laura se quedó en silencio. Por unos segundos, no reaccionó. Luego soltó un suspiro fuerte. Se agarró el cabello, se lo echó para atrás, como si necesitara despejar la mente. Lo miró directo y le dijo con voz firme: «Te lo juro por lo que más quiero. Yo no tengo nada que ver. No sabía nada. No toqué nada. No firmé nada. Lo juro, Julián». Y él le creyó, no por las palabras, sino por su cara, por su forma de hablar, porque no se defendió con excusas, ni lloró, ni buscó drama, solo habló claro. Y porque en su pecho, Julián ya sabía la verdad. Si había alguien incapaz de traicionarlo de esa manera, era ella. Pero también entendió que eso no iba a ser suficiente para el resto, que el nombre de Laura ya estaba manchado en documentos y que si querían sacarla limpia, iban a tener que pelear en serio. Ella, sin dudarlo, se ofreció a dar acceso completo a su computadora, a su correo, a su teléfono, a todo. «No tengo nada que esconder, que revisen lo que quieran», dijo. «Pero no me voy a quedar de brazos cruzados otra vez». Y en su mirada, Julián vio algo que no había visto nunca antes: coraje, del que nace cuando uno ya se cansó de ser el blanco de los demás. El viernes por la mañana, Laura llegó temprano a la oficina, no con miedo, ni con nervios. Llegó con la frente en alto, caminó derecho hasta el área de sistemas, saludó al encargado de seguridad informática y le entregó su laptop.
su teléfono y las claves de sus cuentas de trabajo. No pidió nada a cambio. Solo dijo: «Revisen todo. Quiero limpiar mi nombre». Julián ya le había dado permiso para hacerlo. Habían acordado que, si querían frenar el ataque, tenían que actuar sin esconderse, sin esperar a que los rumores tomaran fuerza. Algunos empleados la miraban raro. Ya habían empezado a circular chismes. Cuando un nombre empieza a sonar en cosas turbias, la gente no tarda en inventar el resto. Que si había robado dinero, que si usaba su puesto para manipular a Julián, que si por eso había pasado de empleada doméstica a asistente ejecutiva. Laura escuchaba los murmullos y respiraba hondo. No iba a caer en provocaciones. No esta vez. Ya no era la misma mujer que se callaba todo por miedo a incomodar. Mientras tanto, en otra sala del edificio, el equipo de sistemas trabajaba sin descanso. Revisaban cada movimiento, cada acceso, cada registro. El encargado del análisis, un tipo callado pero brillante, estaba metido hasta el fondo en los servidores de la empresa. No solo quería saber cómo habían usado las credenciales de Laura, quería saber quién lo había hecho. Pasaron horas. A las 5 de la tarde, Julián recibió una llamada. Era del encargado de sistemas. Le pidió que bajara. Lo recibió con una cara seria, pero con los ojos encendidos. «Lo tenemos», dijo, directo. Le mostró una serie de capturas. Eran accesos con el nombre de Laura, sí, pero desde un dispositivo que ya no debía estar activo. El punto clave fue una sincronización automática. Alguien había olvidado desactivar un respaldo en la nube. Ese respaldo contenía registros internos de una laptop antigua que seguía entrando al sistema con permisos caducados, pero aún válidos por error del sistema. Y lo mejor, ese respaldo venía con geolocalización. Las sesiones se hicieron desde una IP fija, correspondiente a una red privada instalada en un departamento ubicado en Lomas de Chapultepec, a nombre de Grupo Sierra Noroeste S.A., una empresa que, al rastrear su razón social, llevaba a un despacho jurídico, Sandoval y Asociados, el despacho de Mario. Ya no era una sospecha, era una prueba. El jefe de seguridad no tardó en armar el informe, copias impresas, capturas, certificados digitales. Lo empaquetó todo en una carpeta sellada y se la entregó a Julián, quien la miró con una mezcla de rabia y satisfacción. Le temblaban los dedos, pero no de duda, de ganas de actuar. Esa misma noche, Julián citó a su abogado en su casa. Le entregó la carpeta. Le dijo que quería presentar la denuncia lo antes posible. El abogado revisó todo, asintió sin decir mucho y empezó a redactar. Laura estaba ahí, en la sala, tomando un té sin azúcar. No hablaba, solo miraba todo con los ojos muy abiertos. No entendía cómo alguien podía llegar tan lejos solo por odio, pero ya no quería entender, solo quería cerrar el ciclo. El lunes por la mañana, Julián se presentó en la fiscalía con su abogado. Entregaron todo el paquete. No fueron a hacer escándalo, ni ruedas de prensa. Solo hicieron lo que tenían que hacer. El fiscal que los recibió leyó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista y dijo: «Esto es grave, y es sólido. Vamos a movernos de inmediato». El mismo lunes por la tarde, los agentes llegaron al despacho de Mario con una orden judicial. Revisaron equipos, copiaron discos duros, aseguraron dispositivos. Mario intentó protestar, pero no le sirvió de nada. La orden estaba firmada. Todo era legal. Y más que eso, inevitable. En la oficina, los rumores cambiaron de dirección. Ya no hablaban solo de Laura. Ahora hablaban de Mario, de los movimientos raros, de la denuncia, de la investigación oficial. Algunos que antes murmuraban a espaldas de ella ahora la miraban con respeto, o al menos con cuidado, porque sabían que no era una mujer cualquiera. Había tenido el valor de enfrentarse a quien muchos temían. Julián la llamó a su despacho esa misma tarde. Quería darle las gracias, pero no solo por confiar en él, también por enseñarle que no basta con tener la verdad, hay que defenderla. Laura se sentó frente a él, con los hombros rectos, la mirada firme. «Gracias a ti también», le dijo, «porque no todos los hombres en tu posición se arriesgan por alguien como yo». Julián frunció el ceño. «¿Alguien como tú?» Alguien sin apellido, sin influencias, sin una historia limpia, solo alguien que un día decidió empezar de nuevo. Julián se acercó, la tomó de la mano. «Tú vales más que todo eso junto. Y si lo que hicimos sirve para que otros vean que sí se puede defender lo justo, entonces valió la pena». Laura asintió, con los ojos brillosos, pero sin lágrimas. Los días siguientes fueron movidos. Declaraciones, entrevistas legales,
más revisión de cuentas. Pero lo más importante, el nombre de Laura fue limpiado oficialmente por el equipo legal de la empresa. Se publicó un comunicado interno aclarando que ella no tenía ninguna relación con el desvío de fondos, que todo fue parte de una suplantación maliciosa que ya estaba en manos de las autoridades. Y aunque eso no borraba lo que algunos ya habían pensado, al menos dejaba claro que ella era inocente. Esa noche, Julián y Laura no salieron a cenar. Se quedaron en casa. Valentina les pidió ver una película juntos en la sala, con palomitas y cobijas. Laura se sentó en medio, abrazando a la niña con un brazo y dejando que Julián le tomara la mano con el otro. No hablaron del escándalo, ni de Mario, ni de abogados. Solo rieron con las ocurrencias de la película y se quedaron dormidos ahí mismo, los tres, enredados en el sillón, como si el mundo se hubiera detenido por un rato. Paola no se enteró de todo de inmediato. Como ya no trabajaba en la empresa de Julián, y como había bloqueado a la mayoría de sus conocidos en común, la noticia le llegó tarde y mal contada. Fue una excompañera del gimnasio quien, en una conversación casual, le soltó: «Oye, ¿ya supiste lo de tu hermano y Julián? Se armó un escándalo. Dicen que lo van a denunciar por fraude». Al principio pensó que era una exageración, que seguro Julián había malinterpretado algo, o que su hermano estaba metido en un malentendido. Pero esa noche lo llamó, y Mario no le respondió. Le escribió, y nada. Ahí fue cuando supo que sí era verdad. Al día siguiente fue al despacho de Mario. La secretaria no la dejó pasar. Le dijo que él no estaba recibiendo a nadie. Paola se enfureció. Dijo que era su hermana, que tenía derecho a saber qué estaba pasando. La secretaria, incómoda, le dijo en voz baja que había sido una orden directa de él. «No quiere ver a nadie, ni siquiera a usted». Paola se fue temblando de coraje. No entendía por qué su propio hermano la estaba ignorando, pero lo que no sabía era que Mario ya la veía como un error más, uno de los tantos que lo habían llevado a meter la pata, porque si no hubiera sido por su relación con Julián, nada de esto habría salido a la luz. A los 2 días, Paola decidió buscar a Julián. Le mandó un mensaje corto: «Necesitamos hablar, por favor». No recibió respuesta. Insistió: «Sé lo de Mario. No me ignores, al menos déjame darte la cara». Esa vez, Julián sí contestó: «Te espero mañana a las 6. No llegues tarde». Cuando Paola entró a la casa, algo dentro de ella cambió. Ya no era la misma mujer que caminaba con seguridad por ese pasillo, que se sentía dueña del espacio. Esa casa ya no era suya. Las paredes, las fotos, el olor, todo había cambiado. Julián la recibió en la sala. No se levantó a saludarla. Solo le hizo una seña con la mano para que se sentara. «Imagino que ya te contaron», dijo ella. «No necesito que me cuenten. Lo vi con mis propios ojos», respondió él. Paola suspiró fuerte. Se cruzó de brazos. «Yo no sabía nada, te lo juro. Mario nunca me dijo que estaba haciendo eso. ¿Y si lo supieras? ¿Lo habrías detenido?», preguntó Julián, con la mirada firme. Paola bajó la vista. No respondió. «¿O habrías guardado silencio como hiciste cuando él jodió la vida de Laura hace años?» «Eso no fue así», gritó Paola con los ojos bien abiertos. «Tú no sabes cómo fue todo. No necesito saberlo. Ella ya me lo contó. Todo. Cómo la tratabas, cómo te burlabas, cómo hiciste todo para sacarla de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio?». Paola lo miró con rabia. Pero debajo de esa rabia había algo peor. Vergüenza. «Porque tú la mirabas diferente», respondió sin pensarlo. «Porque yo me partía la madre por gustarte. Porque me vieras como algo más que la mujer que llegó cuando ya no te quedaba nada. Y ella, con ese uniforme barato y esa sonrisa callada, tenía lo que yo nunca pude: tu confianza, tu cariño, tu respeto». Julián apretó los puños. La escuchaba, pero no la comprendía. Paola siguió hablando, como si ya no pudiera frenar. «Desde que la vi la primera vez, supe que algún día iba a meterse entre nosotros. Y sí, puede que no haya sido su intención, pero tú ya la tenías en la cabeza, solo que no lo querías admitir. ¿Y yo qué? ¿La novia oficial? ¿La que se esforzaba por ser la perfecta? ¿La que dormía contigo? ¿A esa la dejaste en segundo plano por una mujer que te servía el desayuno?» «No», interrumpió Julián. «No fue por eso. Fue por cómo trataste a mi hija, por cómo manipulaste todo lo que tocaste, por cómo destruiste la armonía de esta casa. Y sí, Laura estaba ahí, pero no porque yo la buscara. Ella estaba ahí porque nunca se fue, porque nunca traicionó, porque nunca jugó sucio». Paola se levantó, caminó de un lado al otro de la sala como una fiera encerrada. Luego se detuvo frente a él. «¿Y ahora qué? ¿Van a vivir juntos?».
¿Vas a formar tu nueva familia con ella y con tu hija? ¿Y yo? ¿Qué fui yo? Una etapa, dijo Julián sin miedo. Una etapa que ya pasó. Paola se quedó helada, tragó saliva. Lo miró con los ojos llenos de furia, pero también con lágrimas contenidas. Yo no soy una etapa, dijo, con la voz quebrada. Entonces no te comportes como una. Ella no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Julián no se movió. Se quedó ahí, respirando hondo, como si acabara de quitarse un peso enorme de encima. Laura había escuchado todo desde las escaleras, no por curiosidad, sino porque había bajado a buscar un libro para Valentina y los encontró hablando. No se escondió. Cuando Julián la vio, ella ya estaba ahí, parada, con el libro en la mano. Él la miró. Ella solo dijo, no sabía que ella todavía venía. No vendrá más, respondió él. Laura bajó el resto de las escaleras en silencio. Se acercó, le entregó el libro, y antes de irse, le dijo algo que le quedó clavado. No quiero que me compares con nadie, Julián. No soy tu revancha. No soy tu salvación. Si vas a estar conmigo, que sea por lo que somos juntos, no por lo que otros destruyeron. Julián asintió. Se acercó. Le tocó la mejilla con cuidado, no para convencerla, sino para dejarle claro que la escuchaba. Estoy contigo por lo que vales, no por lo que falta en mi vida. Eso ya lo aprendí. Laura sonrió apenas. Subió las escaleras. Y Julián, por primera vez, supo que había cerrado un ciclo que nunca debió alargarse tanto. La mudanza llegó un sábado soleado, de esos que hacen que todo parezca empezar bien. La nueva casa no era más grande que la anterior, ni más lujosa, pero tenía algo que la otra no: calma. Desde que Julián la compró, se dedicó a arreglarla con detalle, nada exagerado. Pintó las paredes en tonos suaves, compró muebles funcionales y cómodos, y dejó que Valentina eligiera cada cosa de su cuarto. Hasta puso una hamaca en el jardín, porque la niña había dicho que quería un lugar para leer mientras se balanceaba. Laura llegó más tarde, con una maleta discreta y una caja con libros. Nada más. Era todo lo que traía. No venía con adornos ni con planes a largo plazo. Solo venía con ganas de construir poco a poco. Julián la recibió en la entrada, y sin decir mucho, la abrazó. Fue un abrazo sin palabras, pero con mucho significado. Ella no preguntó cuál iba a ser su cuarto. Ya lo habían hablado. Iban a vivir juntos, sí, pero sin apuros, sin etiquetas, compartiendo espacio, no por obligación, sino porque así lo sentían. Valentina corrió a enseñarle su cuarto. Le mostró los dibujos que había pegado en las paredes, la colcha nueva de mariposas y un frasco lleno de cartas que ella misma había escrito para los días tristes. Laura leyó una al azar. Decía: si hoy te sientes fea, recuerda que yo te veo hermosa siempre. Se le hizo un nudo en la garganta. La abrazó fuerte. Le prometió que ese frasco iba a quedarse ahí para siempre. Esa noche cenaron en el jardín, con luces colgadas en los árboles y pizza casera. Nada sofisticado, pero todo se sentía especial. Julián se sentó al lado de Laura, y Valentina se acurrucó en sus piernas con una cobija. Rieron, contaron anécdotas, y hasta hablaron de tonterías. No fue una celebración grande, fue algo mejor, sincero. Los días empezaron a fluir. Julián salía temprano a la oficina, pero ya no con la ansiedad de antes. Laura trabajaba desde casa 2 veces por semana, y cuando iba a la empresa, notaba cómo la gente la trataba distinto, con respeto. Ya no había rumores, ni miradas incómodas, y si quedaba alguien con mala intención, no se atrevía a decir nada. Sabían que Julián estaba firme con ella. En casa, los 3 empezaron a crear rutinas nuevas, cosas simples, pero valiosas, como desayunar juntos los domingos, hacer maratones de películas los viernes por la noche, dejar post-its pegados en la nevera con mensajes como «Hoy te ves feliz» o «No te olvides de sonreír». Valentina se encargaba de escribir uno cada mañana antes de irse a la escuela. Laura los coleccionaba en una cajita que guardaba en su buró. Una tarde, mientras Laura barría la terraza, encontró una cajita pequeña detrás de una maceta. Era de Valentina. Al abrirla, había una piedra pintada con marcador rosa que decía: «Aquí empieza nuestra nueva familia». Laura se quedó mirando esa piedra por varios minutos. Luego la volvió a guardar, la puso en un lugar más visible y se quedó ahí, respirando hondo. No necesitaba más pruebas. Estaba en el lugar correcto. Pero no todo era perfecto. Los fantasmas todavía aparecían de vez en cuando. A veces Laura despertaba a mitad de la noche con ansiedad, pensando que todo podía caerse de nuevo. Julián la abrazaba y le decía que no tenía que cargar sola con ese miedo, que ahora lo compartían.
que si en algún momento se sentía insegura, él iba a estar ahí. Laura le creía, pero no por lo que decía, sino por cómo la miraba. Nunca había sentido ese tipo de mirada, limpia, firme, cuidada. Valentina también tenía sus momentos. A veces hablaba de su mamá, de cómo era antes todo. Julián no evitaba el tema, nunca lo había hecho. Le hablaba con verdad, sin idealizar, sin borrar. Le contaba anécdotas bonitas, y Laura escuchaba con respeto. No sentía celos, al contrario, sabía que esa historia también formaba parte de lo que eran ahora. Nadie podía amar solo desde cero. Todos llegaban con su historia a cuestas. Una noche, mientras cenaban, Valentina preguntó si podían hacer una cápsula del tiempo. Julián le preguntó qué quería meter. Ella dijo que una carta, una foto y un deseo. Laura propuso enterrar la cápsula en el jardín, bajo el árbol grande. Los tres escribieron sus cartas esa misma noche. Valentina pidió que siempre estuviéramos juntos. Julián escribió que deseaba que nunca se olvidaran de lo que habían pasado. Laura, en cambio, no escribió un deseo, escribió una promesa. No voy a huir otra vez. Enterraron la caja en silencio, con una pala pequeña, riendo entre tierra y hojas secas. No era algo mágico, ni un ritual sagrado, pero se sintió importante. Los fines de semana se llenaban de planes sencillos: ir al mercado, cocinar juntos, limpiar la casa con música a todo volumen. Cada cosa nueva era una señal de que ya no estaban reparando algo roto, estaban haciendo algo nuevo. Eso era distinto, más fuerte, más real. Una tarde, mientras Laura tendía ropa en el patio, Julián salió con 2 cafés en la mano. Se los dio y se sentaron en las escaleras, viendo a Valentina correr con el perro de la vecina. «¿Sabes?», dijo él mirando al frente. «Creo que nunca había sentido tanta paz. Y yo nunca había creído que la paz podía venir así», respondió ella. «Sin ruido, sin drama, solo con calma. Te lo dije», dijo él sonriendo. «A veces, después del caos, viene algo bueno. Solo hay que tener paciencia». Laura le tomó la mano. «Gracias por esperarme. Gracias por quedarte». Se quedaron ahí un rato, en silencio. El viento movía las hojas del árbol, y el sol caía despacio. Nada urgente, nada forzado. Solo ese momento. Y a veces, eso es más que suficiente. Todo parecía estable. Incluso los días lluviosos tenían algo de bonito en esa nueva vida que estaban construyendo. Laura ya no se despertaba con ansiedad. Julián dormía sin vueltas en la cama, y Valentina se adaptaba a los cambios como si hubiera estado esperando esto desde siempre. La empresa marchaba bien. El proyecto en el que Laura estaba a cargo había superado sus metas, y la relación entre ellos tres era cada vez más sólida. Nadie hablaba del pasado. Ya no era necesario, pero una cosa seguía flotando en el aire, como una espina suelta que nadie quería mencionar: Mario. Después de la denuncia, el despacho de Mario entró en una etapa complicada. Algunos clientes se retiraron, otros se quedaron, pero con distancia. La imagen del hombre intocable que se había construido durante años se empezaba a agrietar. Sin embargo, no había sido arrestado. El caso seguía en investigación. Las autoridades no lo habían citado formalmente, y eso, en parte, lo mantenía suelto, libre, con espacio para moverse, y sobre todo, para vengarse. Julián lo sabía, no era ingenuo. Aunque confiaba en su abogado y en las pruebas que entregaron, sabía que gente como Mario no se quedaba de brazos cruzados. Sabía esperar, sabía cómo jugar, y si no atacaba directo, lo haría desde las sombras, como lo había hecho con la trampa de las cuentas. Por eso, aunque todo estaba en calma, Julián no bajaba la guardia. Una tarde, mientras revisaba su correo en la oficina, recibió un mensaje anónimo, sin asunto. Solo decía: «La gente con pasados sucios no debería estar al frente de empresas serias. Cuidado a quién metes a tu cama y a tu junta directiva». No había firma, ni rastro de envío, pero Julián supo de inmediato quién estaba detrás. Cerró el correo sin responder. No iba a morder el anzuelo. A los 5 minutos, recibió otro, con un archivo adjunto. Un PDF con capturas viejas de documentos internos de la empresa, editados de forma sospechosa para que pareciera que Laura había aprobado movimientos que nunca hizo. Ya habían visto esos documentos antes, como parte de la trampa. Eran falsos, pero ahora los estaban usando como amenaza directa. Ese día, Julián no le dijo nada a Laura, no porque no confiara en ella, sino porque no quería preocuparla sin motivo, pero mandó a reforzar la seguridad de los servidores, pidió que limitaran los accesos a información sensible y habló en privado con su abogado. Le dijo que Mario seguía activo, que no había terminado su jugada. No lo va a dejar así. Está herido,
Y cuando ese tipo se siente acorralado, se vuelve más peligroso, dijo Julián apretando los dientes. Lo sé, respondió el abogado, pero mientras no se meta con el proceso legal, no puede hacer mucho, solo ruido, y eso no basta para mover un caso. ¿Y si deja de hacer ruido y empiezan a ensuciar otra vez? El abogado no respondió, pero su cara decía mucho. Esa misma noche, Laura encontró a Julián serio, concentrado, como si algo lo estuviera atorando. Estaban en la cocina, cenando lo que había sobrado del mediodía, y él apenas hablaba. Laura lo miró un rato, en silencio. Luego le preguntó sin rodeos. ¿Te escribió Mario? Julián levantó la vista. No se sorprendió de que ella lo adivinara. Sí. ¿Y qué quiere ahora? Intimidar. Empezó con correos anónimos. Me mandó los mismos documentos falsos. Está buscando provocar una reacción. Laura dejó el tenedor sobre la mesa. Se pasó la mano por el cabello. No parecía asustada, pero sí harta. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Por ahora. Lo estoy monitoreando. El sistema de la empresa ya tiene alertas activas. Si intenta algo más, lo sabremos en segundos. Y si decide ir más allá, entonces nos preparamos. Pero esta vez no te vas a quedar sola. No voy a permitir que te ensucie otra vez. Ella lo miró, y por un momento pareció dudar. ¿Y si no me ensucia a mí? ¿Y si va por ti? Julián la sostuvo con la mirada. Entonces va a tener que enfrentarse conmigo. Y ya no estoy solo. Laura asintió. No necesitaba que él le jurara nada. Sus ojos hablaban por él. Los días pasaron sin novedades. Los correos no se repitieron. No hubo llamadas raras. Nada sospechoso. Hasta que un viernes por la tarde, el celular de Julián sonó con una notificación de alerta. Era del sistema de monitoreo de prensa. Un artículo acababa de publicarse en una página de internet de dudosa reputación, con el título «Empresa líder oculta a exdelincuentes en sus filas. Documentos internos revelan irregularidades». No mencionaban a Julián por nombre, pero usaban iniciales, fechas, referencias obvias. Y, por supuesto, mencionaban a Laura. Era un artículo hecho con mala intención. Lleno de errores, sin pruebas, sin firma. Pero en Internet, eso no importa. Una mentira repetida empieza a parecer verdad. Julián se puso de pie de inmediato. Mandó el enlace al abogado, al equipo de comunicación y al área legal de la empresa. En menos de una hora, el sitio fue contactado formalmente con una solicitud de retractación. Pero el daño ya estaba en marcha. Laura lo supo antes de que él se lo dijera. Una de sus compañeras, con buena intención, se lo mostró. ¿Ya viste esto?, le dijo con cara de incomodidad. Laura leyó todo, sin pestañear. Luego fue a la oficina de Julián, tocó la puerta y entró. Ya lo vi. Estoy manejándolo, dijo él con voz firme. Es un sitio basura. Nadie serio se lo va a tomar en cuenta. Y si hace falta, lo cerramos legalmente. Laura se quedó de pie, en silencio. Luego, con voz tranquila, dijo: «No me molesta lo que dice. Me molesta que siga libre para hacer esto. Lo van a detener. Solo es cuestión de tiempo. ¿Y si el tiempo no basta? Entonces lo vamos a terminar nosotros». Ese día, Julián se reunió con su abogado hasta tarde. No era solo por ese artículo. Era por todo. El caso se estaba enfriando en los tribunales. Mario tenía contactos. Tenía recursos. Si no apretaban ahora, el tipo se les iba a escapar. Así que decidieron presentar un nuevo paquete de pruebas. Las amenazas recientes, el intento de daño a la imagen pública, la falsificación de documentos digitales. Todo junto formaba un patrón, un plan sistemático de persecución. La denuncia fue actualizada el lunes siguiente. Ahora sí, Mario ya no tenía espacio para esconderse. El lunes siguiente amaneció con una calma engañosa. Laura preparaba el desayuno en pijama, con el cabello recogido y música suave de fondo. Julián ya estaba vestido para ir a la oficina, tomando café mientras leía las noticias en su celular. Valentina, sentada en la mesa, coloreaba en silencio con los pies colgando de la silla. Todo parecía normal, tranquilo, familiar. Pero justo cuando Julián estaba a punto de ponerse el saco, sonó su celular con una notificación que lo sacó de ese momento de paz. Era un mensaje del área de finanzas de la empresa. Corto, pero directo. Tenemos un problema, urgente. Su primer impulso fue pensar en Mario. Ya no era paranoia, era rutina. Desde que el artículo en Internet salió y desde que se reforzó la denuncia con nuevas pruebas, Julián había estado en estado de alerta. Así que respondió de inmediato y salió sin terminar el café. Laura se quedó mirándolo desde la cocina. No preguntó nada. Solo lo vio salir con esa cara que ya reconocía, la de estar otra vez metido en medio de un ataque.
Al llegar a la oficina, lo estaban esperando. 3 personas del equipo financiero y 2 del legal. Le mostraron una serie de movimientos que no cuadraban. Una inversión de alto riesgo, aprobada por alguien del consejo, a nombre de la empresa, que se había hecho sin pasar por él. El dinero había salido 3 días atrás, y esa misma mañana se notificó la pérdida total. No eran millones, pero sí lo suficiente para que el nombre de la empresa terminara en problemas serios si alguien lo hacía público. Y lo peor, el supuesto responsable de esa autorización era Julián. ¿Cómo que yo la aprobé?, preguntó, con el ceño fruncido. Hay una firma digital tuya en los documentos, respondió el director financiero. Pero ya revisamos. No es auténtica, es una copia. Te falsificaron la firma electrónica. El silencio fue seco. Nadie se atrevió a decir más. Julián se sentó, miró los papeles, el flujo de dinero, la hora en que se hizo la transferencia. Y lo supo. No era una casualidad. Era el último ataque de Mario. ¿Alguien más sabía de esta inversión?, preguntó Julián, ya con el tono frío. Solo el comité financiero y un asesor externo, respondió uno de los ejecutivos. Se presentó como parte del equipo de estrategia. Fue recomendado por alguien del despacho Martínez Ambarrera. Ese nombre lo encendió todo. Martínez Ambarrera era uno de los despachos aliados de Mario. Lo había usado antes como fachada. Julián se levantó de la silla y marcó a su abogado. Le pidió que fuera a la oficina de inmediato. Luego giró hacia el equipo. No se filtra nada. No se habla con nadie. No se borra ningún archivo. Vamos a resolver esto, pero lo haremos desde aquí. A la media hora, su abogado llegó con un perito en delitos financieros. El plan era revisar cada movimiento, cada correo, cada firma. No bastaba con saber que era una trampa. Tenían que probarlo, documentarlo y neutralizarlo rápido, antes de que llegara a la prensa o a los socios. Mientras eso pasaba, Julián se encerró en su oficina. Desde ahí llamó a Laura. Le explicó todo con calma, sin rodeos. Ella no se asustó. Le preguntó qué necesitaba que hiciera. Julián solo le pidió una cosa: quédate cerca de Valentina. Yo me encargo de esto. Ella entendió que esa era su forma de decir: no me distraigas con miedo. Ya sé cómo pelear esto. Esa tarde, el equipo de seguridad digital dio con la pista. Una dirección IP conectada a una oficina vacía en la Colonia del Valle. Desde ahí se había hecho el acceso ilegal con la firma falsa de Julián. Todo se había montado como una operación limpia, para que pareciera interna. Pero no contaban con la alerta que Julián había activado semanas antes, la que registraba cualquier intento de copiar firmas digitales. Con eso en mano, fueron directo a levantar un acta ante el Ministerio Público. Ya no era solo un caso de suplantación, era fraude digital, con consecuencias penales graves. El fiscal recibió el informe, lo leyó con rapidez y giró una orden de investigación directa. El despacho Martínez Ambarrera fue citado a declarar. Mientras tanto, Julián decidió dar la cara con los socios. Convocó una junta esa misma noche. Se paró frente a todos, con la carpeta de pruebas en mano, y les explicó cada paso del ataque. No pidió disculpas. No se defendió. Solo les mostró la verdad. Les dejó ver que no había sido descuido ni falta de control. Había sido un ataque dirigido, ejecutado por alguien que conocía bien el sistema y que tenía una sola intención: destruirlo. Los socios escucharon en silencio. Algunos hicieron preguntas, otros solo asentían. Al final, uno de los más antiguos dijo en voz alta: no estás solo, Julián. Esto no es culpa tuya, es de él, y vamos a apoyarte. Al salir de la reunión, Julián sintió algo que no había sentido en semanas: alivio. Esa noche volvió a casa más tarde de lo normal. Al entrar, encontró a Laura dormida en el sillón, con Valentina recostada en sus piernas. Las luces estaban bajas, el televisor encendido con el volumen muy bajito. Se acercó despacio, les acarició el cabello a las dos, y por un segundo sintió que todo valía la pena. Al día siguiente, la noticia estalló, pero esta vez no fue un ataque. Fue una nota oficial de la Fiscalía. Inician investigación penal por suplantación digital y fraude financiero a gran escala. Principal sospechoso: Mario Sandoval. Los medios lo levantaron. Los portales serios, no los sitios basura. Por fin, con pruebas, con nombres. Mario había cruzado la última línea. Esa misma tarde, una camioneta negra estacionó frente al despacho de Mario. Bajaron 2 agentes y entraron con una orden de cateo. Se llevaron computadoras, discos duros y una orden de comparecencia. Mario no fue arrestado, todavía, pero ya no podía esconderse. Cuando Julián se enteró, no sonrió.
No hizo ningún comentario triunfal, solo caminó al patio, se sentó en la hamaca y miró el cielo. Estaba nublado, pero no llovía. Laura salió y se sentó a su lado. ¿Terminó? Todavía no, pero ya no puede atacarnos más. ¿Y ahora qué viene? Julián la miró, y sin dudar dijo: lo que queríamos desde el principio, vivir en paz. Pasaron 3 semanas desde el cateo en el despacho de Mario. La empresa seguía estable, el nombre de Laura ya no era motivo de rumores, y los socios respaldaban a Julián sin reservas. Todo parecía ir cerrando en orden, pero Julián no se confiaba. Sentía algo, como si todavía faltara una pieza, una más, la última. Ese tipo de presentimiento que no se puede explicar, pero que uno aprende a respetar después de haber vivido tanto. Una mañana, cuando llegó a la oficina, su asistente le entregó un sobre cerrado sin remitente. Lo habían dejado en recepción, dirigido a él. Julián lo tomó, lo abrió despacio y encontró una hoja doblada con una sola frase escrita a mano: no mires solo hacia afuera, el veneno también puede estar adentro. Se quedó quieto. Lo primero que pensó fue: ¿otro mensaje de Mario? ¿Una amenaza más? Pero la letra no coincidía con los mensajes anteriores. Era una letra diferente, más apretada, más torpe. Lo releyó varias veces. El veneno también puede estar adentro. Durante todo el día, esa frase le dio vueltas en la cabeza. Al principio pensó que era solo una forma de distraerlo, de sacarlo del enfoque, pero después empezó a considerar otra cosa. ¿Y si Mario no había actuado solo? Al llegar a casa, no dijo nada. Saludó a Laura y a Valentina como siempre, pero se encerró en su despacho. Sacó las carpetas del caso. Las volvió a revisar desde cero. Buscó fechas, nombres, detalles. Y entonces, algo le saltó a la vista. Una serie de correos internos, semanas antes del primer ataque, que no recordaba haber visto. Eran correos de logística, movimientos financieros menores, autorizaciones. Todos firmados por una persona: César Duarte, el asesor que había recomendado Mario meses atrás. César, siempre callado, siempre eficiente, el mismo que había ganado confianza rápido, que no opinaba en las juntas, pero sí sabía todo lo que pasaba. Julián había olvidado que César seguía en la empresa, porque trabajaba en una sucursal secundaria, lejos del edificio central, pero su acceso seguía activo. Llamó al equipo de sistemas y les pidió que revisaran todo lo que pasaba por la cuenta de César. En menos de 1 hora, tuvieron los resultados. La sorpresa fue inmediata. César había accedido a los archivos protegidos incluso después de ser trasladado. Y no solo eso, había reenviado información a una cuenta externa no autorizada. Lo hizo en varias ocasiones, justo en las semanas donde todo comenzó a salirse de control. Cuando lo confrontaron, no negó nada, no gritó, no se defendió. Solo dijo una frase: yo solo obedecía órdenes. Julián le preguntó de quién. César bajó la cabeza, pero no por vergüenza, por miedo. No puedo decirlo. Si lo hago, me matan. Ya estás metido hasta el cuello. Si no hablas, también te van a hundir. César dudó. Luego soltó una carcajada seca, nerviosa. ¿Crees que todo esto lo planeó Mario solo? Él no tiene paciencia para eso. El plan lo armó ella. Mario fue solo el brazo. El verdadero veneno vino de alguien más. Julián sintió un escalofrío. ¿Quién? César levantó la vista. Lo miró directo. Paola. El aire se fue de golpe. Julián se quedó congelado. No lo entendía. No quería entenderlo. ¿Paola? ¿Su ex? ¿La mujer que había sacado de su vida con un portazo limpio? ¿La que había jurado que todo era por amor? Estás mintiendo. ¿Para qué mentir? Yo solo era un peón. Ella fue la que le dio a Mario los accesos. Ella fue quien planeó manchar a Laura desde adentro. Por celos, por venganza, por orgullo. Tú la dejaste, y ella no soportó quedarse como la mujer que fue cambiada por la sirvienta. Así lo decía. Cada vez que hablaba de Laura, la llamaba así, como si no fuera una persona, como si no mereciera nada. Julián apretó los puños. Quería salir corriendo. Quería ir a buscarla, gritarle, enfrentarla, pero no lo hizo. Sabía que no podía dejarse llevar. Llamó a su abogado. Le pidió que reabrieran el expediente y agregaran el nombre de Paola como posible coautora del plan de fraude y difamación. Las pruebas estaban ahí: correos entre ella y Mario, transferencias pequeñas a cuentas en común, reuniones encubiertas. Todo comenzaba a encajar. Esa noche, Julián llegó a casa sin decir una palabra. Laura lo notó. Esperó a que Valentina se durmiera y lo buscó en la sala. ¿Qué pasó? Él la miró. Tardó unos segundos en hablar. Era Paola. Todo. El plan, las trampas, los ataques. Ella estuvo detrás desde el principio. Laura no se sorprendió.
Solo se sentó a su lado. Lo tomó de la mano. Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no lo necesitabas saber para seguir adelante. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Julián miró al frente. Lo que tengo que hacer. Al día siguiente, Paola fue citada a declarar por el Ministerio Público. Llegó arreglada, segura, como si fuera una simple formalidad, pero al ver los documentos frente a ella, supo que ya no había salida. Intentó negar, luego llorar, luego culpar a Mario, pero las pruebas la hundieron, su nombre quedó expuesto, y su caída fue tan silenciosa como su traición. Cuando la noticia se hizo pública, la gente se sorprendió, pero Julián no dijo nada, no dio entrevistas, no salió a celebrar, solo siguió su vida. Laura tampoco dijo nada. Sabía que las heridas grandes no se gritan, se cierran en silencio. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Valentina le preguntó a Laura si ya todo había terminado. Ella sonrió y le dijo que sí, que ahora solo venían días mejores, días sin miedo, días con futuro, y sin mirar atrás, caminaron los tres tomados de la mano.